Bienvenida a la Academia Municipal de Artes. A continuación. Quien guste y quiera cooperar el día de hoy o mañana en traer alimentos no perecederos, en traer agua, en traer toallas higiénicas, papel higiénico, toallitas húmedas, lo que sea su voluntad el día de mañana, va a haber un centro de acopio aquí para solidarizarnos tanto con el estado de Sinaloa como también el estado de Sonora. Para continuar con esta celebración patria, el ballet folclórico del Semana 90 se encargará al presentar el baile del estado de Sinaloa al estilo banda. Bueno, aplauso. Es el ballet del Semana 90. Cuauhtémoc, ciudad y municipio de trabajo, prosperidad y honestidad, recibe con satisfacción el inicio de la gran final del Campeonato de Zapato 2018 y le da la bienvenida a la gran afición y afición hermana de Delicias, Chihuahua. Bienvenidos a esta tierra manzanera. A través del corrido Cuauhtémoc con su letra, Saúl Elías Madrid y la magistral interpretación en género norteño de Noel Chavarría, el centauro, quien es originario de esta ciudad de Cuauhtémoc que actualmente radica en Santa Ana, Arequipa. Él nos va a interpretar este corrido en la majestuosa pantalla de este estadio. Estará apareciendo un video alusivo al corrido y de nuestro querido municipio. Junto a él aparece la caracterización de tres parejas, que es nuestra entidad, nuestras tres culturas, menonita, tarahumara y mestiza. Con ustedes, Noel Chavarría, el centauro. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Bueno, ya me presentaron, Noel Chavarría, el centauro. Y vamos con esa para Cuauhtémoc. Dice así.
Qué hermoso valle ese de las manzanas, y a tierra fama engrandeciendo este país, pueblo más bello del estado de Chihuahua. Es este valle de Cuauhtémoc, sé que sí, Ciudad Cuauhtémoc te llevo yo en el alma. Siempre me alegro al mirarte del mirador y aquellos campos donde antaño trabajaba. Son mis recuerdos que llevo en mi corazón, esos campos perdidos y su gente. Siempre en mi mente mis recuerdos llevo ahí, y sobre todo el corredor de los cielos, que mi historia se tendría que escribir. Esa laguna de mostillos me recuerda lo majestuoso de ese valle, ese lugar, que San Antonio se llama hacia esta tierra. Ciudad Cuauhtémoc, que la bella sin igual. Ay, valle de Chihuahua, bañado por un sol, con tres pueblos, tres culturas, cuyos esfuerzos es el valor. Aromas melodías y mestizos ellos son, bendecidos por la vida, bendecido está por Dios. El que viva mi lindo Cuauhtémoc, viva Chihuahua, viva México, raza, y arriba los manzaneros, los que no. Las mujeres más hermosas de Chihuahua, yo diría las más bellas del país, son las mujeres de Cuauhtémoc y las ama. Yo las invito a dar la vuelta por ahí, por ese valle de las manzanas, por esa tierra tan llena de provisión, donde conviven tres culturas que se aman, con el trabajo, la armonía y comunión. La riqueza de esta tierra será siempre toda la gente que luchando está por el fin. Ciudad Cuauhtémoc llevo siempre en mi mente, ya que las puertas has abierto para mí. Dios bendiga para siempre esta tierra, es el deseo de todo mi corazón, pues he sabido que Dios me amó por ella. Ciudad Cuauhtémoc, hasta pronto vaya Dios. Hay un valle de Chihuahua bañado por un sol, donde pueblos, tres culturas, cuyos esfuerzos es el valor. Aromas meloditas y mestizos ellos son, bendecidos por la vida, bendecido está por Dios. Fuerte el aplauso. Sí, señor. Gracias. El Centauro. Y continuando con la fiesta, a continuación tenemos la interpretación de Jimena Rodríguez. Ella es una gran voz, talento local, y nos presenta Valle Dorado, composición del profesor Adán Quesada. ¡Échale, Jimena! Es que le hace cuenta, güey, que de repente fue un canal y de repente los dos bien bajitos. Vamos a poner el aplicativo y ya para abajo, vamos bien. Y ahí para abajo, pero esto está lo tenemos arriba. Y lo paso por ahí para agarrar la punta, güey.
3 y bueno. Es que la humedad. Muy bien, continuando con esta gran fiesta. A continuación, nos vamos ya a lo deportivo. Vamos a conocer a los protagonistas de esta gran final. A los jugadores que fin de semana tras fin de semana dieron lo mejor de sí para estar en la gran final en este 2018. A continuación, la presentación tanto del equipo Algodoneros de Delicias como Manzaneros de Cuauhtémoc. Este es el equipo Algodonero de Delicias. Con el número 52, Roberto Isidro Rocha. Número 10, Iván Cántara. Número 16, Carlos Eduardo Rubio. Número 97, Eric Alfonso Zarapaga. Número 2, Daniel Andrés Boruta. Número 4, Israel Mesa. Número 5, Ildefonso Arroya. Número 38, Miguel Ángel López. Número 11, Omar Armando Ramiro. Número 18, Luis Eduardo García. Número 49, Héctor Reza. Número 3, Rey Vicente Delgado. Número 1, Luis Alfonso Rizzo. Número 45, Alexis Eduardo Sani. Número 8, Ulises Baja. Número 51, Raúl Ruiz. Número 24, Jesús José Gallardo. Número 6, Mario Alberto González. Número 13, Adrián Iván García. Número 67, Israel Medina. Número 15, Ernesto Adolfo Cáceres. Número 23, Jesús Manuel Carlos. Número 82, Edgar Omar Castellano. Número 53, Gabriel Fernando Cáceres. Número 12, Carlos Alberto Castañeda. Número 19, Isaías Barrera. Número 33, Leonardo Salvador Hernández. Número 39, Uriel Osorio. Cuerpo técnico. Número 17, Freddy de Jesús Rosario. Número 22, Gilberto Morales. Número 23, Adán Diego Figueroa. Número 27, Carlos Rubio. Número 34, Fernando Ramón. Los acompaña Pedro Alberto Verde, Juan Antonio Ramos, Javier Ávila. Con el número 60, Pedro Soltero. Número 64, Juan Lorenzo Bernal. Número 40, Cristian Gira. Número 77, Emanuel Benítez. Y por último, Santos Márquez. El manejador, Francisco Arturo Romundo. Y los ojos de Algodoneros de Delicias. Estos son los Manzaneros de Cuauhtémoc. Número 22, Víctor Hugo Chávez. Número 74, el propio Fernando Villegas. Número 1, el César Orduño. Número 5, Emilio Alejandro Flores. Número 72, Sergio Juan Manuel Muñoz. Número 28, el Pato Sergio Alejandro Corral. Número 55,
Anthony Hernández. Número 9, Saúl Ocampo García. Número 18, Marco Mario Rivera. Número 19, Rogelio Roger Rivera. Número 29, Jesús Antonio Flores. Número 29, Luis Ángel López. Número 33, Jesús Arturo González. Número 35, Luis Daniel Montes. Número 77, Ángel Giovanni Trejo. Número 3, Willy Peter. Número 26, el valiente Daniel Placé. Número 42, la menora Rogelio Cámara. Número 20, Orlando Sosa. Número 34, José Ángel Hernández. Número 31, Ricardo Alejandro Barraza. Número 50, Iván Hernández. Número 4, Rafael Ángel Gustavo. Número 56, el conde Rafael Aguilar. Número 70, Alejandro Cali. Bueno. Hola. Número 55, Casi no te escucho porque ya te imaginarás que estamos aquí enjaulados, güey. Casi no te escucho, Espérame, a ver, habla. Bueno, ¿Qué rollo? ¿listo? ¿Quién es? Jorge. Sale. Gracias. Muchas gracias, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un placer enorme saludarlas y un placer enorme saludarlos. Desde la ciudad de La Manzana, desde el gran estadio Cuauhtémoc, la final del campeonato estatal de béisbol en esta temporada, don Roberto Cadena Velázquez. Hoy se ven las caras el equipo de la tercera zona, Algodoneros, y el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Una final que hace algunos ayeres, 1986, se dieron las caras precisamente en aquel año, dirigidos por Cornelio Aranda, precisamente donde el equipo de la tercera zona logra vencer en 4 juegos, 3 juegos a 1. Juanito lo de recordar perfectamente, ahorita lo vamos a platicar, por supuesto, porque formó parte también de esa historia. Agradecerle en controles a mi compañero Jorge Antonio Sánchez Garay, estamos listos. Sergio y amigo Arturo Baeza Rosete para este primer compromiso. Por el momento ha habido un previo, sobre todo con algún espectáculo, un evento regional totalmente bonito, vistoso, un estadio que luce esplendoroso, un campo envidiable totalmente, y un escenario que no tengo la menor duda arrojará muchas emociones, por supuesto. Quiero aprovechar para saludar a la figura, el señor Juan Palafox Márquez, no sin antes agradecerle a toda la gente en Delicias, en la región, todo lo que comprende la tercera zona, Naica, Saucillo, La Cordillera, Julines, Mioqui, Rosales, por supuesto, y puntos circunvecinos. Estamos listos. Señor Juan Palafox Márquez, ¿cómo ha estado? Bienvenido. Muy buenas tardes. Pues muy bien, gracias y muy buenas tardes. Un saludo a toda la enorme afición de toda la tercera zona, de todo el estado y nacional e internacionalmente vía internet. Ya estamos instalados aquí en el majestuoso estadio Cuauhtémoc. Aquí una ceremonia muy vistosa antes del partido, y ya ahorita fue la presentación de ambos equipos y ahorita están presentando a las personalidades que los acompañan. Así es que esto va a ser una cosa sensacional, Arturo. Se espera una gran final, llegándolo a estas instancias los dos mejores equipos del torneo regular 2018. Así es que aquí está el himno nacional para todos ustedes.
Bueno, ahí terminó respetuosamente el himno de nuestro país, por supuesto. No sé si por alguna, a ver, vamos a ver si nos escucha Ramón Gallegos en el terreno de juego. Me parece que no. Ahorita trataremos de hacer un enlace con él, por supuesto. Juanito, sí. ¿Qué podemos esperar el día de hoy? No, esperemos un gran encuentro, Arturo. Se van a enfrentar dos grandes lanzadores, como son Daniel Valdés del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc contra Mario Alberto González del equipo de los Algodoneros de Delicias. Yo creo que ese partido va a ser un gran partido y aquí, pues el que haga mejor las cosas va a salir victorioso, pero yo creo que va a ser un partido cerradísimo, Arturo. Creo yo que va a ser un duelo de picheo. Esperemos que nos gusta ver esos duelos de picheo cerrados, pues se deleiten, pero ante todo la gran emoción, Arturo, de ver este escenario fabuloso que poco a poco ya prácticamente se está llenando, previo antes del inicio del partido, y yo creo que ambas escuadras van a tratar a toda costa de tomar ventaja en la serie. Una serie que para mí en lo personal se me antoja que va a ser una serie larga, quiero decir 6 o 7 juegos, ¿verdad? Pero en el béisbol todo puede pasar. Aquí en el béisbol no hay nada con que tanto tiempo, nada. Aquí el béisbol es muy impredecible, así es que así como nosotros pensamos que va a ser un gran partido muy cerrado, puede ser un partido muy diferente. Así es que esperemos lo mejor, y yo creo que más que todo, Arturo, llegaron los dos mejores equipos, que eso es lo más importante. Un rol que se discutió mucho, pero ya estaba escrito, y al final de cuentas se hizo justicia. Llegaron el primero y el segundo lugar de toda la temporada regular, y en los playoffs Cuauhtémoc perdiendo su primera serie, ganando las dos siguientes, Algodoneros ganando sus 3 series de postemporada. Así es que no se puede esperar más que una serie cerradísima entre los dos mejores equipos de este 2018 en el campeonato estatal. Vamos a saludar el terreno de juego a Ramón Gallegos, a Popín, que ya está listo. Bueno, muy buenas tardes, amigos de Romántica 102.1. Con el gusto de siempre que les hable y que les saluda a su servidor amigo Ramón Manuel Gallegos Rayos, donde en estos momentos se acaba de hacer el lanzamiento de la primera bola por parte del diputado federal Miguel Rix, y con la pirotecnia aquí en el estadio Cuauhtémoc, después de llevarse a cabo el lanzamiento de la primera bola de la serie final del campeonato estatal del estado grande, del estado de Chihuahua, temporada que lleva nombre nada más y nada menos que del duro Roberto Cadena Velázquez. En paz descanse, un hombre de mucha trayectoria deportiva, sobre todo de la gente que sobresalió en nuestro béisbol a nivel pues lo que viene siendo de Selección México. Aquí estamos, un ambiente sinceramente que se va a vivir sensacional, un ambiente de gran final. Esto está a punto de llenarse. Las gradas adicionales que se colocaron a un costado de lo que viene siendo el jardín izquierdo y el jardín derecho, completamente repletas. Las gradas que se encuentran atrás del jardín derecho también ya está casi en un 80% de su capacidad. Entonces esto está a punto de iniciar, amigos aficionados de Romántica 102.1. Los umpires para este juego de pelota, pues mencionarte un adelanto: Sócrates Marín, Gilberto Ramos, Rafael I, Jesús Salas, Francisco Farías y Jesús Rangel. 6 umpires para este juego de pelota. Esto pues ya únicamente falta que ellos salgan para que dé inicio en estos momentos aquí en el estadio de Manzanero Cuauhtémoc. Platicamos con Francisco Javier Fierro, presidente de la Asociación Estatal de Béisbol. Señor, bueno, a punto de iniciar la gran final de esta liga. Sí, la verdad que lo he dicho, la gran fiesta, y todos los equipos que quieren llegar aquí, el objetivo primordial lo cumplieron los Manzaneros de Bonel, y la verdad que se lo ganaron a pulso, primero y segundo lugar, y aquí el ganador no que todo fue aficionado. Una entrevista para Delicias, Romántica 102.1 para ser exactos. Una afición que bueno, la vemos llegando a lo que viene siendo este estadio de pelota. La verdad que sí, no hay favorito. Un saludo para toda la afición algodonera y manzanera. Aquí el que gane el mejor, suerte y a disfrutar. Ojalá nos veamos sexto, séptimo juego, pues una serie muy pareja. Así es, ¿verdad? ¿Qué recomendación se le dio a los jurisdiccionales que están presentes en esta gran final? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Recomendaciones se dieron? Pues la verdad que hubo muchos puntos positivos, mucho que mejorar. La verdad que debemos seguir adelante, sobre todo sin dejar de apoyar ligas infantiles y juveniles, y ese campeonato 2018 que merecidamente se lo llevó a poner.
Gracias. La palabra de Javier Fierro, que bueno, ya en estos momentos a lo mejor me leyó la mente, no le iba a preguntar sobre el trato para los medios de comunicación, rápidamente pues me lo quitaron ya que tiene que retirarse. Los 6 umpires ya salieron, esto está a punto de iniciar. Su servidor Ramón Gallegos, Arturo Juanito, estará por el lado de la primera colchoneta con el equipo local Manzanero de Cuauhtémoc para ver qué nos dan información. Al igual tenemos el pendiente en el lugar del equipo Algodonero Delicias. Esto está a punto de iniciar, no le cambie, que es a través de Romántica 102.1. Agradezco lo que viene siendo, primeramente Dios, y sobre todo al STIR, a Sigma Radio Delicias, a ti Arturo por la oportunidad de estar de nueva cuenta ante los micrófonos y en una mismísima gran final del béisbol del estado de Chihuahua. Nuestra quinta temporada, 2014, comenzamos esta aventura en aquella final entre el equipo de Parral y Juárez ganando los Mineros. 2015 la final entre Delicias y Chihuahua, la victoria para la segunda zona para el equipo capitalino. 2016, aquí este escenario exactamente, Cuauhtémoc enfrentando a los Rojos de Jiménez. 2017 nuevamente Parral venciendo a Juárez y aquí estamos orgullosos y sobre todo con esa gran pasión que nos caracteriza para llevarles a ustedes lo mejor de nuestro trabajo. Delicias contra el equipo de Cuauhtémoc, el equipo de naranja frente al equipo azul. Así las cosas hasta el momento. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. Nos da a conocer la novena que presenta el equipo visitante Francisco Arturo el Zurdo Mundo. Primero en el orden, jardinero central Omar Jaramillo. El segundo, como bateador designado, Iván Gándara. Como tercero, cubriendo el prado derecho, Ildefonso Amaya. El cuarto, primera base, Luis Eduardo García. El quinto, jardinero izquierdo, Miguel Ángel Holguín. El sexto, tercera base, cubriendo la esquina caliente, Carlos Rubio. El séptimo, el receptor Alexis Sáenz. El octavo, el camarero, segunda base, Jesús Gallegos. Y el noveno, el campo corto, Eric Zagarnaga. Hoy la responsabilidad para el pitcher derecho de San Luis Potosí, Mario Alberto González. A continuación, Alcodés Alimentos Concentrado Delicias nos da a conocer la alineación que presenta Humberto Rojas, manager del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Primero en el orden, el jardinero central Octavio El Toronjo Armendáriz. El segundo, en el derecho, César Orduño. El tercero, jardinero izquierdo, Rogelio Rivera. El cuarto, tercera base, Alejandro Flores. El quinto, primera base, Javier El Piolín Hernández. El sexto, bateador designado, Antonio Flores. El séptimo, el receptor, Víctor Hugo Chávez. El octavo, el campo corto, Juan Manuel Mainavectia. El noveno, el segunda base, Luis Ángel Nevares. Hoy la responsabilidad para el pitcher derecho, Daniel El Chino Valdés, Juanito. Sí, así es, espera un gran duelo entre Daniel Valdés y por el equipo de los algoneros, Mario Alberto González. Así es que esto ya está a punto de iniciar, esto es una fiesta y poco a poco ya prácticamente todo se está llenando ya, Arturo. Se espera un lleno impresionante hoy aquí en el gran estadio de La Manzana en Cuauhtémoc y con ese espectáculo que tenemos allá al fondo donde se ve la ciudad allá, todas las luces, espectáculo pero digno de una gran final como es también los rivales que se enfrentan esta noche. Los dos mejores equipos llegan a esta ronda final. Por un lado, Algodoneros de Delicias, que empezó mal la temporada, se hizo cambio de cuerpo técnico y empezó a ganar y a ganar hasta llegar a esta gran final. Por el otro lado, un equipo muy sólido durante todo el año, el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc también se hace presente, así es que los dos mejores equipos, Arturo, están aquí. ¿Por qué? Porque se lo merecen estar y que gane el mejor. Juanito, es en 1986 cuando se vieron las caras estos dos equipos, ya hace algunos años. Usted fue testigo, sí. Usted estuvo presente. Yo era parte del cuerpo técnico, Arturo. Recuerdo que fuimos primero, todavía no se terminaba el estatal, fuimos al Nacional, a Mexicali, que lo ganamos. Allá iba Cornelio Grande de manager y yo iba de coach. Y luego regresamos y terminamos, el último juego lo jugamos en Saucillo. Y ganamos ahí ganamos el juego final para coronarnos ese año. Así es que tremenda temporada hemos tenido, donde ese año participaba ahí de los que yo me acuerdo, Goyo López, participaba Dan Ontiveros, participaba Remio Padillo, Arturo Morales, sí, grandes peloteros, Mario Moreno creo también, Don Gil Morales también. O sea, es que es
un recuerdo muy grande, porque cuando fuimos a Nacional antes de que terminara el regional, el estatal, tuvimos unos juegazos, fuimos campeones, pero en unos juegos cerradísimos contra el equipo Nuevo León, como siempre, la guerra que era jugar Nuevo León contra el equipo de Chihuahua, y un torneo que querían suspenderlo, Arturo, porque en la primera ronda se eliminaron al equipo Baja California y ahí lo querían suspender, pero ahí todos los directivos se pusieron de acuerdo y nada más lo acortaron. Al final de cuentas, un día jugamos doble juego para coronarnos, así es que aquí estamos y todo listo, y esos recuerdos inolvidables, Arturo, grandes guerras contra el equipo entre el equipo de algodoneros contra el equipo de manzaneros, y hoy se vuelve a dar otra gran final, y estar en una gran final es lo máximo, Arturo, tanto para uno como cuando uno jugaba como pelotero, como manejador, como directivo, ahora en los medios de comunicación, es una cosa fabulosa, es una cosa preciosa, Arturo, que es lo que da este gran deporte. Totalmente de acuerdo. El señor Juan Palafox Márquez, con la gran experiencia, también el terreno de juego, Ramón Gallego, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, le mando un abrazo enorme a la distancia, Jorge Sánchez, y a mi buen amigo, por supuesto, a quien estimo muchísimo, Edson Meléndez también, que hoy no nos puedes acompañar, Edson, pero sabemos de antemano que estás acompañando en un momento difícil. Te mandamos un abrazo a la distancia, por supuesto, para ti y a Tusi, tu esposa, por supuesto. Sí, un saludo enorme para mi gran amigo Edson. Edson, primeramente Dios, aquí estamos contigo, Edson, y próximamente estaremos viéndote ahí, y solamente esperar que esto pase, pero de todo corazón, sabes cómo te apreciamos, Edson, en este poco tiempo que llevamos de conocernos, una persona estupenda, así es que hay que echarle ganas y hacia adelante, y ánimo, mi Edson, que se le aprecia bastante. El equipo de la tercera zona, Algodoneros, que en esta serie estará buscando su título número 14 en su historia, y por supuesto el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, su campeonato número 11, el último de Algodoneros fue en ese 2010, ha perdido ya dos finales, 2011 contra el equipo de Parral y el 2015 contra el equipo de Chihuahua, y el caso de Manzaneros recientemente campeón 2016 enfrentando a los Rojos de Jiménez, Juanito. Sí, así es. A ver si ya dicen que la tercera es la vencida, a ver si ahora los algodoneros a la tercera puede ya volver a conquistar otro campeonato estatal, así es que va entre otro gran equipo, pero esperemos que los muchachos, para mí ya son una realidad, ellos no deben de temer a nadie, todo lo contrario, yo creo que los he visto en estos partidos con mucha presión y ya están jugando pero bien. Y la gran cantidad de peloteros que no me canso de decirlo, yo que no soy nativo de ahí, pero me siento de Delicias, me da un orgullo enorme ver tanto muchacho de ahí de la región, Arturo. Eso es hacer béisbol, eso es hacer ver por la gente de ahí local, darle la oportunidad, que es lo único que están esperando, y este año el equipo de Delicias puede decirle a todo mundo que se está trabajando. ¿Por qué? Porque ahí está la gran base, y con esa gran base estamos llegando a la gran final. Excelente, bueno, pues aquí la verdad lo único, y esos detalles que habrá que comentarlos, lo hicimos en su momento, estamos todos muy pegados, el trato a los medios de comunicación no va acorde a lo que es el terreno de juego, el espectáculo, una final, todos los compañeros en un grito desesperado, sobre todo por la situación que el día de hoy estuvimos viviendo, simplemente nos pusieron sillas sin mesas y estamos a centímetros uno del otro. Sí, exactamente, todo eso es lo único que un gran escenario como este se les pasó lo más principal, la atención a los medios que es el que le dan es que dan a conocer todo lo que pasa en el campeonato estatal, y de ahí es donde se desprende la gran afición que hay, y pues no hemos sido tratados muy bien, no nada más la gente de Delicias, sino en general todo el mundo quejándose, pero ni modo, Arturo, tenemos que llevarle las incidencias hasta sus casas, y aquí estamos con todo el gusto del mundo, como sea, pero aquí estamos. Excelente, bueno, pues ya vemos en la loma de los disparos a Daniel el Chino Valdés, Daniel Valdés con el uniforme en color negro, siendo el primer partido de cada una de las series, con la pantalonera en color blanca, y el equipo algodoneros hoy saltará con su camisola
en color naranja y la pantalona en color gris. Y en el caso de Daniel Valdés, en este año 2018, con 7 ganados, 2 perdidos, una efectividad de 3.16, le han hecho 34 carreras, 31 carreras han sido limpias, ha ponchado 79 bateadores, Juanito. Sí, así es, una gran actuación, Arturo, esta temporada, que después, fíjate, de haber sido cambiado del equipo de Mineros de Parral, volvió a resurgir Daniel Valdés en el gran pitcher que es, se ha convertido en el puntal del equipo los manzaneros, y así es que todo listo, y aquí está ya el inicio del partido, ya Omar Jaramillo parado en la caja de bateo y listo Daniel Valdés para su primer lanzamiento. Muy bien, aquí entonces el turno ya para Omar Jaramillo, bateador zurdo con el número 11 en su uniforme. Play ball. El primer lanzamiento, strike, marca precisamente Sócrates Marín. Juanito, ¿cómo lo ves Sócrates Marín en home hoy? Sí, hoy está Sócrates Marín, pues esperemos que el umpire profesional, Arturo, esperemos que haga un gran trabajo para bien de los dos equipos. Y también todo en general, hay seis umpires, no tienen por qué equivocarse, Arturo. 350 milésimas de bateo para Omar Jaramillo este año, lanzamiento abierto. Le emparejan la cuenta precisamente aquí al Potrillo, que es el que más, junto con Ildefonso Amaya, han conectado imparables este año. Los dos con 62 exactamente. Omar Jaramillo, que terminó en la temporada regular siendo el mejor del equipo algoneros con 384, y en la postemporada con 316. Listo, lanzamiento pegado, la pierde aquí el receptor, 2 bolas, 1 strike, Juanito. Sí, otro picheo pegado aquí para Omar Jaramillo, que ya está en 2 bolas con 1 strike. El primer bateador del equipo de los algodoneros de Lisas está aquí Omar Jaramillo, vendrá enseguida Iván Gándara, segundo bateador designado, el tercero Ildefonso Amaya, jardinero derecho, y si alcanza el cuarto, el inicialista Luis Eduardo García. 2 bolas con 1 strike, de costado Daniel el Chino Valdés se pone de acuerdo con su receptor Víctor Hugo Chávez. Víctor Hugo Chávez, que ha sido campeón con 2 franelas, Dorado de Chihuahua, el equipo de Minero de Parral, buscando por supuesto ahora el campeonato. Lanzamiento abierto, 3 bolas, 1 strike. Daniel Chino Valdés, la gran carrera, 7 finales con esta. Sí, ha ganado 5, 4 consecutivas con Parral y una reciente con Manzanero de Cuauhtémoc. Sí, gran récord de Daniel Valdés, que fue una sorpresa ese cambio que hicieron aquí a Cuauhtémoc, ¿eh? 3 bolas, 1 strike, listo el pitcher, lanzamiento foul. Hacia atrás, conectado aquí por Omar Jaramillo. Omar, que ha conectado 47 sencillos, con 11 dobletes, 4 triples y 2 cuadrangulares este año, con 40 carreras anotadas y 25 carreras producidas. Habrá que tapar un poquito los micrófonos también, bonito, porque acá el colega se nos está metiendo. No sé, Jorge, por favor, si me dices para ajustar un poco también el audio. Cuenta máxima aquí para Omar Jaramillo. 3 bolas, 2 strike. Daniel Valdés, pitcher derecho, 26 en su espalda, lanzamiento rumbo al plato. Allá conectando un batazo atrasado Omar Jaramillo. Omar, que conectó 38 indiscutibles en la temporada regular y 24 en lo que es la postemporada. Un gran año para Omar, ¿eh? Sí, no, tremendo año para Omar Jaramillo, que tuvo un bache, Arturo, ahora en la postemporada, pero resurgió a la hora 0, como yo comentaba, nomás que no se desesperara, porque él es un gran pelotero, y los grandes peloteros tienen que salir en cualquier momento, y salió a la hora 0. Cuando más se necesitó, ahí fue donde empezó a sobresalir nuevamente Omar Jaramillo, con esas grandes facultades que tiene para jugar al béisbol. Aquí haciendo trabajar a las extras al pitcher derecho Daniel Valdés, lanzamiento, conectando un batazo corto rumbo al jardín izquierdo, va al tercera base hacia atrás, el terreno de foul, levanta la pelota al final aquí Alejandro Flores, Juanito. El tercera base, cayó el primero, llegó a tenerlo en 3 bolas, 1 strike, al final lo domina con fly foul rumbo al 5. Sí, fue fly rumbo al 5 aquí de Omar Jaramillo para el primer out del partido. Así es que viene a batear ahora el segundo en el orden, el bateador designado Iván Gándara. Vamos a ver entonces aquí el turno para el bateador zurdo Iván Gándara, con el número 10 en su uniforme. Iván Gándara, bueno, pues terminó siendo el mejor en cuanto al porcentaje de bateo en la postemporada. El equipo algoneros con 414 milésimas. En la temporada regular terminó con 375. Listo el pitcher, lanzamiento strike, dice el umpire. Y en este año con 390 milésimas. Gran temporada también para el minigato Iván Gándara. Sí, tremenda temporada para Iván Gándara, que siempre, Arturo, un gran chocador de pelota, que hace
que los lanzadores tiren bastante, les exprime bastante a los lanzadores, casi siempre yéndose hasta lo máximo en cuanto al conteo se refiere. Así es que aquí está ya con un strike, viene el siguiente lanzamiento. Lanzamiento alto. Bueno, una bola, un strike. Vamos a tratar de hacer algo, Jorge, porque bueno, estamos muy pegados, ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, pues, y luego salen más gritones que yo. Sí, exactamente. Y peor este asunto, ¿no? Sí. Una bola, un strike con un out. Parte alta de la primera entrada. Está saliendo tal y como lo pensamos, Arturo. Sí, sí, exacto. Los compañeros de gran experiencia como Cuco Amador echando chispa, lanzamiento sin strike el segundo. Sí, no, pues es que es ilógico lo que se hizo aquí en este estadio. Sinceramente, pues tanto año andando en esto como Kiko, como Cuco Amador, grandes cronistas, y pues ven que las cosas en lugar de hacerse mejor cada vez está peor. Sí. El trato a los medios. El Minigato Iván Gándara, que ha conectado 51 imparables, 57, 51 ha sido sencillo, el mayor número en cuanto a lo individual del equipo Algodoneros. Arturo. Adelante. Bueno, ya te estamos escuchando para tener el enlace directamente con lo que viene siendo contigo, Juanito Palafox. Esperemos que esto salga bien. El audio lo tenemos ya completamente en vivo. Excelente, muchas gracias. Eso son buenas noticias. Buen trabajo que se está haciendo también desde Ciudad de Isa, Chihuahua, con la familia de Ramón Gallegos. Una bola, 2 strike, un out. Primer episodio. El turno para el Minigato Iván Gándara. Aquí está Daniel, el Chino Valdés se balancea. Viene el lanzamiento rumbo a la goma, conectando de foul. Defendiendo el turno aquí Iván Gándara con una bola, con 2 strike. Agradecerle también pues a toda la gente, a todos los patrocinadores. Carnitas Chicharrones de Anda, Río Conchos y Quinta Poniente en Delicias. Te ofrecemos diariamente carnita de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atienden Meme de Anda y familia. Una bola, 2 strike, un out. Aquí Sócrates Marín en home. Gilberto Ramos en primera. Daniel tardando bastante, lanzamiento rumbo a home, rodado con bote lento, rumbo a primera, va Javier Hernández, va el pitcher también en asistencia, out por la vía 31. Aquí Javier Hernández tuvo que ir hacia el lado derecho, tomó la pelota y era imposible. El Minigato Iván Gándara echó un pie rumbo a primera, tuvo que ir Daniel Chino Valdés exactamente rumbo al inicial en asistencia. 3-1 la cuenta, Juanito, hay 2 out. Sí, hay 2 out cuando viene a matar ahora el tercero en el orden, el jardinero derecho Ildefonso Amaya, que también está teniendo una gran temporada este año, el tremendo Poncho Amaya, Arturo. Aquí el turno ahora para Ildefonso Amaya, 62 imparables junto con Omar Jaramillo, el de mayor número en lo que va de esta temporada. Viene el pitcher, lanzamiento swing, strike el primero. Ildefonso Amaya, 8 cuadrangulares este año con 43 carreras anotadas, también es el mayor número Ildefonso, que bateó para 343 milésimas en la temporada regular, 413 en la postemporada y este año con 369, muy regular. Sí. El bateador derecho con el número 5 en su espalda. Listo el pitcher, lanzamiento sin strike el segundo. Fíjate, y una cosa que me gusta a mí mucho de Ildefonso Amaya, lo comparo mucha semejanza con José Torres. Son de esos peloteros, Arturo, que nunca se dan por vencidos. Si dan una rola donde sea, corren al 100. Así se debe jugar al béisbol, de un batazo largo. Corres todo para si acaso se le llega a caer al fildeador, pues avanzas una base más. Digo, son peloteros que dan el 100. Y eso contagia también a tus compañeros. Todo lo contrario a los que los dominan y ni siquiera salen ahí de la caja de bateo. Así es que Poncho Amaya muy semejante a Pepe Torres, que a mí Pepe Torres me encanta tener peloteros como él y como Poncho Amaya. Ventaja para el Chino Valdés, 0 bolas, 2 strike. Viene el pitcher, lanzamiento alto. Así que el primer lanzamiento malo aquí para Ildefonso Amaya. Autocristales Lux, Avenida Cuarta Poniente, número 116 en Delicias, 472-76-77. La red más grande de cambio de cristales para tu vehículo, franquicia Vitrocar. Una bola con 2 strike, 2 out. Daniel el Chino Valdés en la loma, en la receptoría Víctor Hugo Chávez. Lanzamiento, la batería, batazo de foul, ligeramente atrasado. Una bola con 2 strike. En primera Javier Hernández, en la segunda base está Luis Ángel Nevares, en tercera Alejandro Flores.
Las paradas cortas son para Juan Manuel Mainadeitia. En el jardín izquierdo está Rogelio Rivera. En el jardín central, Octavio El Toronjo Armendari. Y en el derecho, César Orduño. Así juega la defensiva el equipo de los manzaneros en esta parte alta de la primera entrada. Una bola, 2 strike, 2 out. Listo, Ildefonso Amaya. Ya de costado, ya se pone de acuerdo aquí con su receptor Víctor Hugo Chávez. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Rodado rumbo a tercera, le ataca el tercera. De frente, tiro rumbo a primera. ¡Au! Y por la vía 53, 3 vinieron, 3 se fueron. Vamos a ir un corte, Jorge, y regresamos, por favor. Gracias a mi compañero Jorge Antonio Sánchez Garay. Viene la parte baja de la primera entrada. El equipo de la tercera zona, Algodoneros, no pudo hacer daño. Viene a meter entonces el equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc, Juanito. Sí, vienen a batear por el equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc, que aquí en la parte baja de la primera entrada, el primero en el orden, el jardinero central Octavio Armendáriz, el segundo, el jardinero derecho César Orduño, el tercero Rogelio Rivera, jardinero izquierdo, y se alcanza el cuarto en el orden, el antesalista Alejandro Flores. Bueno, comenzó bien Daniel Chino Valdés, sacó en orden la primera entrada, Juanito, y el equipo de la tercera zona pues ahora viene con Mario Alberto González. De hecho no pudo sacarla del cuadro el equipo algodoneros. Exactamente, sí, no le pudieron sacar del cuadro. Fly a tercera, rola aquí a la inicial y rola a la tercera, así es que no pudo salir la esférica del cuadro aquí. Así es que ahora viene Mario Alberto González a enfrentarse aquí al equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc con su bateador inicial, que es Octavio Armendáriz, el jardinero central. Mario Alberto González, 4 ganados, 3 perdidos, un salvamento. Ha lanzado 74 entradas esta temporada. Ha recibido 75 imparables, le han hecho 32 carreras, 31 han sido limpias. Ha ponchado 56 y llega con 3.77 de efectividad. Aquí el primer lanzamiento es malo. Arturo, adelante. Adelante. Mencionarte el caso de Mario Alberto González, que en lo que viene siendo, antes de empezar el partido lo vimos llegar a este estadio Monumental Cuauhtémoc, cuando en estos momentos sacando un batazo de foul arriba del logo del equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc, Octavio Armendáriz lo pone en la cuenta de una bola con un strike. Continúo con mi comentario. Vimos llegar Juanito Palafox y su servidor a Mario Alberto González al estadio. ¿Qué pasó, Mario? ¿Por qué tan tarde? Le preguntó Juanito. Es que como soy el pitcher abridor, me dan oportunidad de descansar un poquito más en el hotel para venir a lanzar. Con las palabras de Mario Alberto González, sobre todo sonriente, Arturo, un poco más tratable este Mario Alberto González. Mismo Poncho Amaya te lo mencionó el día de ayer en la entrevista a través de Pasión Deportiva, que ya viene con más disponibilidad este pitcher abridor Mario Alberto González. Vamos a ver cómo le va la noche del día de hoy. Muy bien, aquí lanzamiento bajito
3 bolas, un strike la cuenta. Para el bateador en turno, Octavio el Toronjo Armendáriz. 66 imparables para el Toronjo este año. Es el líder en dobletes y en triples del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Esta temporada regular con 388 milésimas, 368 en la postemporada y en el año con 382. Lanzamiento strike el segundo. 3 bolas con 2 strike. Así que cuenta máxima en esta parte baja de la segunda entrada, Juanito. Sí, aquí está en cuenta máxima aquí el primer bateador del equipo, los Manzaneros de Cuauhtémoc, Octavio Armendáriz, cuando ya se prepara Mario Alberto González para el siguiente lanzamiento. De costado Mario Alberto González, pitcher derecho, Alexis listo, lanzamiento alto, lo perdió. Así que pasaporte, va rumbo a primera. Aquí Octavio el Toronjo Armendáriz. Y vendrá el turno para el segundo en el orden, jardinero derecho César Orduño con el número 1 en su uniforme, perfil zurdo. Sí, aquí, César Orduño, 329 ese año, Juanito, de porcentaje. Aquí iniciando con muy buena velocidad, pero descontrolado Mario Alberto González, ya le concede la pasaporte al primer bateador, cuando viene a batear ahora César Orduño, segundo en el orden, bateador zurdo y jardinero derecho. En primera, abriendo Octavio el Toronjo Armendáriz. Mario Alberto González aquí ya recibe las señas de Alexis. Lanzamiento rompo al plato, esquina de afuera, strike el primero. Cabe destacar que bueno, el favor que nos hizo la directiva del equipo de los Manzaneros es, bueno, a ustedes como son de Delicia les vamos a dar las escaleras para que puedan tener sus mesas y todo, y estamos en la pura pasada. Sí, que nos tapan. Todo nos tapan. 0 bolas, un está de revirar, rompa primera, quieto. Exactamente. Entonces, bueno, contra eso y más tenemos que lidiar. Exactamente. Ya la próxima semana estaremos en casita. Sí, exactamente. 0 bolas con un strike. Ahora no hay más que aguantar. Derecho contra zurdo. Mario Alberto González vigila el color que está por primera, lanzamiento. Parecía morder la esquina adentro, dice que no el umpire. Así que le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Agua Electropura Delicias, la mejor agua del estado, avenida Licenciado Oscar Flores Norte, 1404, 474-2332. Cuenta pareja para Orduño. Abre por primera nuevamente Octavio el Toronjo Armendáriz, escoltado por el primera base Luis Eduardo García. Listo el pitcher. A la revirada, rumba primera, no hay consecuencia. Sigue la cuenta, una bola, un strike para el triunfo. Matriz, Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro, 474-1047. Qué rico pan en Delicias. Pues el día de hoy con un buen clima, desde que llegamos, buen clima. Fresco. Fresquecito, sí. Pero agradable. Es una región fresca, por supuesto. Lanzamiento rodado, colocado. Entre tercero y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Y también en hit and roll, sobre todo, bueno, funciona la jugada. A la banda contraria, hombres en segunda y en primera, y no hay out, Juanito. Sí, un rolling atrasado acá, jugada de hit and run, cuaja a la perfección, sale a la mormodilla de segunda Octavio Armendáriz y haciendo la jugada a la perfección, bateando entre tercera y short César Orduño. Así es que el equipo Manzaneros amenaza en esta primera entrada con hombres en segunda y en primera sin out, cuando viene el tercero en el orden el bateador zurdo Rogelio Rivera, jardinero izquierdo. Bateador importante, de los mejores en cada uno de los departamentos, es el mejor en imparables conectados este año, 68, el mejor en dobletes, en triples, en cuadrangulares, en carreras anotadas y en carreras producidas con 376 milésimas. Bateador zurdo con el número 19 en su espalda, tercero en el orden, tiene 2 en circulación, no hay out. En segunda Octavio Armendáriz, ya en primera César Orduño, lanzamiento strike el primero. Vamos a ver aquí a Mario Alberto González, que ha sido el común denominador en sus actuaciones. Comienza flojo y luego va agarrando un poco de ritmo. A veces ha sido tarde, en otras le ha alcanzado sobre todo, ¿no? Pero bolas con un strike. Abren los corredores. Mario Alberto González se pone de acuerdo con Alexis Sainz. Listo, lanzamiento. Dice que no, Sócrates Marín, lanzamiento bajito. Así que le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Mario Alberto González en la loma, en la receptoría Alexis Sainz. En primera Luis Eduardo García. En segunda Jesús Gallegos. En tercera Carlos Rubio. En las paradas cortas Eric Zagarnaga. En el izquierdo Miguel Ángel Holguín. En el central Omar Jaramillo. Y en el derecho Ildefonso Amaya.
Así juega la defensiva el equipo de la tercera zona en este primer partido. Lanzamiento strike aquí. En el segundo, buena velocidad, una bola, 2 strike. Lo dejó esperando otro lanzamiento que al final Juanito lo sorprende. Sí, fue un picheo pegado, Arturo. Lo sorprende con ese picheo pegado, así a los bateadores no les gustan los picheos pegados, pero tremendo strike a la esquina adentro, así es que la cuenta se pone ya en 2 strike y una bola aquí para Rogelio Rivera. Aquí ventaja para Mario Alberto González. Listo el pitcher, lanzamiento bajito, bien atento ahí, la pierde ligeramente el receptor, pero se pone de pie rápido. Buen mascoteo aquí de Alexis, que cómo ha mejorado, Arturo. Empezó los playoffs un poco pues titubeante, más que todo como nervioso. Yo platiqué un buen rato ahí con él allá en Chihuahua cuando fue la tercera ya, y ya de ahí para acá se ha visto con lo tal y como es, tremendo pelotero, Cuenta pareja para Rogelio Rivera, 2 bolas con 2 strike. Mario Alberto González vigilando nuevamente los corredores, el lanzamiento rodado al pitcher, no puede, es el Jesús Gallegos, a segundo, no, una primera quieto. Es Jesús Gallegos quien toma la pelota. Su tiro fue rumbo a la intermedia, un out de la asistencia de Eric Sagarnaga, viene el tiro rumbo a primera quieto en bola ocupada. Fíjate, Arturo, aquí le faltó a Jesús Gallegos un poquito más de experiencia. Cuando él tomó el rolling debería de haberlo tocado y tirar a primera y ahí estaba el doble play fácil. Pero perdió tiempo en pasarle la bola a Eric Sagarnaga. Toma Eric, tira rápido, pero ya no se puede hacer el doble play. Le faltó un poquito ahí de malicia a Jesús Gallegos. Totalmente de acuerdo. Así que hombres en las esquinas con un out en esta parte baja de la primera entrada. Delicia 0, Cuauhtémoc atacando y viene el turno para Alejandro Flores, tercera base, con el número 5 en su uniforme, colocado como cuarto en el orden del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Este año bateando para 376 milésimas, junto con Rogelio Rivera, los mejores en cuadrangulares con 9 swing strike el primero. Tremendo el aire de la esquina de afuera, Arturo, se va con él aquí. Alejandro Flores no encuentra nada, así es que ya lo tienen con un strike sin bola aquí al cuarto bate, el tercera base del equipo de los Manzaneros, Alejandro Flores. 0 bolas con un strike. Listo Mario Alberto González, Alexis, la batería del equipo algodoneros. El turno para el bateador derecho Alejandro Flores, lanzamiento y un rodado rumbo al short, la toma el short, la pierde. No supo qué hacer Eric Sagarnaga. No supo qué hacer. Si atacarla, si esperarla, tenía hasta la posibilidad, una de esas bonitas de doble play. Y al final viene el error del campo corto, se nota la primera para el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Sí, así es, un rolling parecía para doble play, Arturo. Alejandro Flores no es un corredor rápido, el rolling iba de frente, cómodo, no sé, no hay yo qué hacer, sinceramente, tal y como tú lo describes. Así es que error del parador en corto y ya el equipo Manzaneros de Cuauhtémoc toma la ventaja, 1 carreras por 0. Hombres en segunda y en primera, 1 carrera por 0 con el error de Eric Sagarnaga. Viene el turno ahora para el quinto en el orden. Primera base Javier el Piolín Hernández, strike el primero. Vamos a ver aquí al Piolín. Es el mejor en cuanto a sencillos del equipo Manzaneros. Ha conectado 49 este año. Está bateando para 395 milésimas. Bateador derecho. Se balancea, lanzamiento rodado rumbo al short. Le brinca el short, le pega en el pecho. La toma, al tiro rumbo a home. Y está lesionado Eric Sagarnaga. El impacto sobre todo estaba de frente, le brincó, un bote bravo, le pega en el pecho. Todavía tiene el coraje de ir por la pelota, el tiro rumbo a home, que si bien es cierto es abierto al lado izquierdo, y Alexis va con ella, busca llegar barrido rumbo a home. Exactamente, Rogelio Rivera, el umpire Sócrates Marín decreta out en home, Janito. Sí, así es, un rally muy violento por las paradas cortas, Arturo. Ya cuando le iba llegando a Eric, le botó mal, la bola lo golpea, le queda así atrasito. El que estaba de segunda quiso venirse hasta el plato, todavía agarra la bola, tira home abierto, pero gran lance ahí de Alexis, que se tira sobre el corredor y ahí, estando muy cerca del umpire Sócrates Marín decreta el out. Así es que 2 outs y allá están las atenciones para Eric Sagarnaga. Esperemos ver qué es lo que pasa, que no sea nada serio, pero el rolling iba muy violento y al final de cuentas le botó mal. Así es que ese viene siendo un hit, Arturo. Muy bien, perfecto.
Así que con hit aquí para Javier Hernández, Juanito. Sí. Pero es puesto out en el plato por la vía 6-2. Viene siendo Rogelio Rivero, sí. porque no se fue. Muy bien, perfecto. Viene El siendo tercer más bien- Alejandro Flores. Viene haciendo más bien hit de terreno, porque le botó mal esférica. Sí, aquí ese último bote le brinca porque le esperaba prácticamente de frente, tranquilo, si no a ras de suelo a media altura. Sí, inclusive era un rolling. Si no le bota mal, fácil, un doble play muerto. Y Porque de iba hecho, muy duro. En la perspectiva que tenemos nosotros, al menos a mí, me pareció una jugada que Alexis como que no iba a alcanzar al final a tocar a Rogelio Rivera. A mí también me pareció que no le iba a alcanzar a tocar porque el tiro fue abierto. Pero al final de cuentas se aventó sobre el corredor y a juicio del Chief Umpire, Sócrates Marín, marca el out. No hubo discusiones de ninguna clase, así es que un gran out se acaban de sacar aquí, ¿eh? Juanito, Sí. sobre la jugada que mencionan de la barrera en home, en una de las fotografías que estamos viendo del señor Víctor Berna, que bueno, toma bastantes fotografías de las series, se ve claramente donde el receptor Alexis Sainz quema en la espalda al corredor Rivera, ok. pero los pies del corredor aún no llegan al pentágono. No, la claro. pantalla está muy bien, claro, después la podrán ver a través de su Facebook del señor Víctor Berna. Buena jugada de Alexis Sainz y sobre todo se fajó bien Eric Sagarnaga después de haber recibido el impacto de la pelota. Sí, porque por lo parece- pronto Cuauhtémoc ya está ganando una carrera por 0 y déjenme mencionarles, compañeros, que aquí en el terreno de juego se siente sabrosito el fresco, está un vientecito y sobre todo pues ya tenemos sudadera con todo y gorro, pero aún así disfrutando lo que viene siendo el rey de los deportes aquí en la región de las tres culturas. Qué buen momento disfrutamos previo a lo que viene siendo el arranque de serie final. Esta noche mexicana que presentó lo que viene siendo la jurisdicción de la sexta zona, baile, canto, himno, presentación de jugadores, todo perfectamente bien en este estadio Cuauhtémoc. ¿Qué son los pinos? El sabor que nos distingue. Estación Saucillo y Natura, la esquina de la nutrición, bajando la plaza El Santuario en Delicias, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos. Así que recuperado Eric Sagarnaga, hombres en las esquinas. En tercero Alejandro Flores y en primera Javier Hernández. Viene el turno para el sexto en el orden, bateador designado Antonio Flores con el número 23 en su uniforme. Una carrera por 0 ganando el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Hay 2 out. Listo el pitcher. Lanzamiento. Strike a la esquina de adentro. Mario Alberto González un poco desesperado también a la distancia. Sí, es Arturo, temprano en el partido. Sí, su equipo, él pichando bien, Arturo, su equipo le jugó mal, pero pues así es el béisbol, ¿verdad? 0 bolas con un strike. Y luego también el mal bote. Mario Alberto González de costado, lanzamiento, sin strike el segundo. Ya lo tiene contra la pared, 0 bolas, 2 strike. El día de hoy, sobre todo por la necesidad, ¿no?, de también llevar a ustedes la transmisión por medio o en vivo, sobre todo, es solamente por YouTube. Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. Ahí métase, ahí está exactamente la transmisión de este juego. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Lanzamiento rombajón. Parecía morder la esquina de afuera. De hecho, Mario Alberto González ya iba bajando rumbo a la caseta. El Aper dice que no y 1 bola, 2 strikes se queda. Por sí, Sócrates Marín es quisquilloso. Sí. Es un umpire profesional, pero a veces Sí, fíjate batalla. Sí, los umpires profesionales, tal como los managers profesionales han batallado aquí mucho, Arturo, 1 bola, 2 strikes, sin abanique y se poncha. Así que una entrada completa de juego. El Codesa Alimentos concentrado. Elisa nos dice 0 para el equipo algodoneros, 1 para el equipo manzaneros. Corte y regresamos.
Cuauhtémoc. Y de la competidora ferretera, por supuesto, 1-0 ganando el equipo de los manzaneros, Juanito. Sí, aquí viene a batear el equipo algoneros en la parte alta de la segunda entrada con el cuarto en el orden, el inicialista Luis Eduardo García. El quinto, el jardinero izquierdo Miguel Ángel Holguín. El sexto, el tercera base Carlos Rubio, y se alcanza el séptimo, el receptor Alexis Sáenz. Vamos a ver aquí entonces a Daniel el Chino Valdés, que enfrentó a 3 bateadores en la primera oportunidad. Sí, exactamente, que no le sacaron la bola del cuadro, Arturo. Viene aquí a enfrentarse ahora a la gran experiencia de Luis Eduardo García, que está teniendo una postemporada pero estupenda, muy buena postemporada de Luis Eduardo, con esa gran experiencia que tiene ya. Y por ahí me enteré de un comentario de que Octavio Armendáriz decía que se iba a enfrentar a su gran ídolo, que era su ídolo Luis Eduardo García. Sí. Es que aquí están ahora, qué fabuloso es el deporte. Así aquí es que ya. Exactamente, Luis Eduardo García en turno frente a Daniel el Chino Valdés, lanzamiento de esquina de afuera, strike el primero. Daniel, que terminó invicto en la temporada regular con 4 victorias sin derrota, a diferencia de la postemporada, que llega con 3 ganados y 2 perdidos, bonito. Sí, aquí el equipo de Delicias le dejó el juego, lo iba perdiendo Daniel Valdés, al final de cuentas remontaron y se quitó esa derrota ahí. Machuconcito de botes lentos de foul, rumbo a la caseta del equipo manzanero de Cuauhtémoc. Cinema Delicias, el cine de tu ciudad, calle Central Sur, ya viene la cuarta, una cuadra de la Plaza Carranza, www.cinemadelicias.com. Y también Burritos Lalos, consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien, calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social. Burritos Lalos, ventaja aquí para Daniel Valdés sobre Luis Eduardo García, la changa. El mayor número en cuanto a dobletes son exactamente para la changa, con 16 del equipo algodoneros. Listo el pitcher, lanzamiento abierto. Así que tengan un poquito también de paciencia la gente por ahí en YouTube, porque ahora también estamos manejando también las bolas en los strike y todo eso para llevarles la transmisión, lo que seguramente puede ser vía móvil o también a gustitos en casa. Una bola, 2 strike la cuenta. Daniel el Chino Valdés listo, lanzamiento rumbo al plato, swing, strike a la esquina de afuera, engañado totalmente aquí la changa y cayó el primero. Sí, cayó el primero aquí con ponche para Luis Eduardo García, así es que viene a batear ahora el jardinero izquierdo, quinto en el orden, el originario de aquí, de Cuauhtémoc, Miguel Ángel Holguín. Que lo reciben, ahí lo escuchan ustedes, con abucheos, rechifla para Miguel Ángel Holguín, que la última vez que lo hicieron se las puso del otro lado. Y como te digo, Arturo, aquí en este deporte, mientras más te griten es porque vales. El día que no te griten hay que pensarlo, Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, rodado, bien colocado entre primero y segundo, imparable rumbo al jardín derecho. Ahí está la contestación de Miguel Ángel García, lo que yo te comentaba, que un pelotero, un gran pelotero, entre más le griten, Arturo, más realidad va a dar más rendimiento. Y aquí está acallando a la gente Miguel Ángel Holguín con tremendo cañonazo, conectando el primer imparable del equipo algoneros entre primera y segunda, así es que al jardín derecho. Bien, aquí 1-0, ganando el equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc con un out, hombre en primera, Miguel Ángel Holguín. Ahora viene el turno para el zurdo Carlos Rubio con el número 16 en su espalda, tercera base. Carlos Rubio, el mejor en carreras producidas del equipo algodoneros con 44. Produjo 31 en la temporada regular y 13 en esta postemporada. Está bateando para 362 milésimas en este año 2018. El bateador zurdo Carlos Rubio. Tiene en primera que abre 1, 2, 3 pasos Miguel Ángel Holguín. Listo el pitcher, lanzamiento, conectando batazo profundo rumbo al jardín izquierdo, final hacia atrás el jardinero, levanta el guante y captura. Buen contacto, hacia atrás Rogelio Rivera y se quedó con la pelota. Sí, prácticamente ya cerca de la franja de advertencia, un batazo atrasado como suele conectar muy a menudo Carlos Rubio, conectándole bien a la esférica, así es que cae el segundo out, pero con bien buena conexión aquí de él, cuando viene a batear ahora el séptimo en el orden, el receptor Alexis Sáenz. Doctor Suchi, donde te curamos el hambre,
Horario de 12 de mediodía, 11 de la noche, los 7 días de la semana. Nuestras diferentes promociones al 639-132-40-93. Así que con 2 out, pide un poco de brea. Por aquí el bateador derecho, Alexis Sainz, con el número 45 en su espalda, bateador derecho. Séptimo en el orden, receptor del equipo. El caso de Alexis, con 302 milésimas esta temporada. Ha conectado 32 imparables en lo que va del año. Aquí recibe el primer lanzamiento, conectando una línea. Rumbo al jardín derecho central. La pelota pica hasta lo profundo. Ahí hablando a segunda, rumbo a tercera. Lo van a parar en tercera Miguel Ángel Holguín. Limpio doblete. Aquí el tiro es malo, volando al receptor, pero bien la asistencia atrás como debe de ser de Daniel Chino Valdés. Limpio doblete aquí de Alexis Sainz. Tremendo cañonazo de Alexis Sainz por todo el callejón de Ray Center, Arturo. Si estuviéramos en Delicias hubiera sido premiado ahí el premio que da la competidora ferretera por ese lado. Ahí fue por donde conectó sólido. Aquí Alexis Sainz demostrando, Arturo, que ya está ahora sí hecho un peloterazo. Así es que hay hombres en segunda y en tercera, pero ya con 2 outs. Estamos en la parte alta de la segunda entrada. Daniel El Chino Valdés, después de ese extra base por el puro callejón de los milagros aquí de Alexis, el jugador novato, por supuesto, recibiendo la oportunidad, uno de los jugadores menores del equipo de la tercera zona. Daniel Chino Valdés ahora enfrentando al zurdo Jesús Gallegos. Derecho contra zurdo, viene el lanzamiento rumbo al plato bajito. Primer lanzamiento malo, en el caso de Carlos Rubio. Jesús Gallegos, junto con Ildefonso Amaya, líderes en cuadrangulares con 8. 282 milésimas de bateo este año para el número 34 en su espalda, bateador zurdo Jesús Gallegos. En tercera Miguel Ángel Holguín, a 90 pies de la registradora, y en el cojín de segunda está Alexis, lanzamiento bajito abierto. Adelante, Pompín. Sí, el día de hoy platicamos con René Chávez en este momento del equipo de los Manzaneros Cuauhtémoc. Nos mencionaba de que va poco a poco su recuperación. Dice, no quisimos apresurarla, no quisimos adelantarnos mucho. Le dieron medicamento o le recomendaban medicamento, sobre todo para... un papazo rumbo al jardín izquierdo central, va al central y se quedó con la pelota en dirección rumbo al izquierdo. Perdón, Pompín, batazo colocado, pero bien también el defensivo Octavio el Toronjo Armendáriz. Pero ahora sí le conectaron sólido, Arturo. Aquí a Daniel Valdés, todos los bateadores, quitando al poncho a Luis Fernando García, los demás le conectaron sólido aquí a los lanzamientos de Daniel Valdés. Gordita Lili, más sabrosa se calientita, nos dice que el equipo de los Manzaneros gana una carrera por 0 después de 1 entrada y media de juego. Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego. Con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego. Con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Compañero Jorge Antonio Sánchez Garay, los controles. George, ¿cómo estás? Un abrazo nuevamente a la distancia. Estamos en la parte baja de la segunda entrada.
La pizarra, la competidora ferretera en Delicias y la región con los mejores precios. 1-0, ganando el equipo local, el equipo Manzaneros. Y viene a batear, por cierto, ahora el séptimo en el orden, receptor Víctor Hugo Chávez. Uno de los cambios más sonados y más polémicos aparte. Exactamente, así es. Vienen a batear aquí la parte baja de la segunda entrada, el séptimo en el orden, el receptor Víctor Hugo Chávez. El octavo, el parador en corto, Juan Manuel Madinabeitia. El noveno, el segunda base, Luis Nevares. Y se alcanza el primero en el orden, el jardinero central, Octavio Armendáriz. Viene el lanzamiento, strike el primero entonces aquí en la cuenta para Víctor Hugo Chávez, de experiencia, campeón con el equipo Los Dorados de Chihuahua, campeón también con el equipo Los Mineros de Parral, y ahora vistiendo la franela el equipo de los Manzaneros, rodado, atrasado, rumbo a segunda, de frente Gallegos, la toma, tiro rumbo a primera, out, cayó el primero por la vía 4-3, Juanito, sí, rodado, sobre todo no bien conectado a la banda contraria, cerruchando prácticamente aquí Mario González. Sí, un pichón pegado, rectas pegadas que son veneno para los bateadores. O sea, lo hace sacar un rolling flojo, ahí lo ataca rápidamente el segundo base Jesús Gallegos, toma la esférica, tira primera, vía 4-3, segunda, primera, cae el primero de esta tanda. Cuando viene a batear ahora el octavo y parador en corto, que llegó procedente en un cambio de los Indios de Ciudad Juárez, Juan Manuel Madinabeitia. Juan Manuel Madinabeitia, octavo en el orden, para un parador en corto, bateador derecho, lanzamiento strike el primero a la esquina de adentro, mejorando poco a poco, sobre todo en confianza Mario Alberto González, aquí enfrentando al octavo, número 72 en su espalda. Encontró sobre todo, Arturo, porque sus lanzamientos están muy buena velocidad, buena variación de picheo. Empezó batallando mucho por su control. Lanzamiento sí, engañado a la esquina de afuera, bajito, va por ella. Madinabeitia no encuentra nada. Juan Manuel Madinabeitia con 259 milésimas de bateo en lo que va de la postemporada, y este año con 307. Ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike con un out. Los dos equipos han conectado 2 imparables en este juego. Listo el pitcher. Lanzamiento. Parecía en curva, un slider sobre todo a la esquina de afuera, Juanito. Bajito. 1 bola, 2 strike, dice el umpire. Sí, parecía un picheo bueno ese slider lanzado por Mario Alberto González. Al final de cuentas, Sócrates Marín dice que no, así es que la cuenta está en 2 strike con 1 bola aquí para Juan Manuel Madinabeitia. Le ha costado Mario. Lanzamiento, ponche, sin tirarle. Jaló el gatillo, no esperó absolutamente nada Sócrates Marín. Así que segundo chocolate, cortesía del pitcher de San Luis Potosí, Mario Alberto González, por la vía del ponche sin tirarle. Tremenda recta a la esquina de afuera, Arturo, tremenda recta, se queda viendo únicamente a Madinabeitia, y aquí rápidamente lo sentencia Sócrates Marín. Gracias, mi querido Sammy, Memo, buen trabajo como siempre, excelente, gracias. Gracias. Que gracias por el trabajo, sobre todo de nuestros compañeros aquí de Nocasadrandes, que siguen el equipo de los Faraones y ahora siguiendo esta final, y que la verdad pues nos hicieron el favor, sobre todo de que Sammy se hiciera un poquito más para allá. No hay ningún problema, como decíamos, al final los menos culpables somos nosotros. Exactamente, ¿no? Ya eso de que llegamos sabíamos. Yo iba a batallar en cuanto a eso. 0 bolas, 1 está de la cuenta. Listo Mario. Aquí lanzamiento y una línea bien conectada. Imparable rumbo al jardín izquierdo central hasta lo profundo. Allá Omar Jaramillo doblando de segunda rumbo a tercera. Nada. Ya la tiene aquí el cortador Eric Zagarnaga. Una línea por encima del chorro, por el puro callejón de los milagros, entre el izquierdo central. Doblete. Aquí bien conectado. Del noveno en el orden, segunda base Luis Ángel Nevares, Juanito. Sí, tremendo cañonazo aquí del jugador menor del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, que entre left center, la bola se va hasta el fondo del parque. Arturo llega tranquilo a segunda, quiso ir rumbo a tercera, pero rápidamente regresa cuando viene el tiro de Omar Jaramillo hacia el relevo, el parador en corto Eric Zagarnaga. Así es que 2 outs, hombre en segunda posición anotada. Cuando viene a bater el primero en el orden, Octavio Armendáriz, que recibió pasaporte en su primera oportunidad y anotaría carrera. Bueno, aquí con 2 outs, poniendo hombre en posición de anotar el equipo de los Manzaneros Cuauhtémoc. Viene nuevamente Octavio el Tolonco Armendáriz, que
recibió pasaporte en su primera oportunidad, no es beso oficial, y al final anotó carrera, Juanito. Sí, así es, anotaría la carrera de la quiniela, la que tiene en ventaja hasta estos momentos al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc cuando anotó en ese error del parador en corto Eric Zagarnaga. 0 bolas, un strike para Octavio Toronjo Armendáriz, abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de la sexta zona, lanzamiento swing al final haciendo contacto. Sí, también la duda la tenía quien corre por la intermedia. Sí, pensaba que le había perdido el receptor, pero la PER dice que la rozó exactamente el bateador, así que es foul, 0 bolas, 2 strikes. Sí, Eric, digo, Alexis Sáenz por eso ni tan siquiera hizo por venir por la esférica, Arturo, porque sabía que era foul. Ventaja aquí para Mario Alberto González, abriendo por segunda. Luis Ángel Nevares, listo el pitcher, lanzamiento abierto, bajito, bien en la receptoría en su trabajo aquí Alexis, de trabajo sobre todo este lanzamiento. Agradecer la gasolina Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento frente a Burger King y Carretera Las Vírgenes, cerca de la Glorieta Niños Héroes. Yonix Suite en Delicias, nuevo concepto en hotelería, 16 cómodas y moderna suite, 472-95-95, un costado de Casino Vitrales y Farmacia 24 horas. Listo el pitcher, lanzamiento. Uy, dice el umpire que se quedó alto y ligeramente afuera. Buscaba en recta la esquina de afuera para bateador derecho Octavio el Toronjo Armendáriz. Nada, cuenta pareja. Aparece la tercia de Patos con 2 bolas, 2 strikes, 2 out. Así que bueno, aquí el equipo de Cuauhtémoc lo que busca es ampliar la ventaja que tiene solamente una carrera. Lanzamiento bajito arrastrado. Lo llegó a tener en 0-2, lo lleva ya a la cuenta del cubano. 3 bolas, 2 strikes, 2 out, Juanito. Sí, aquí ya yéndose hasta la cuenta máxima aquí Octavio Armendáriz ante los lanzamientos de Mario Alberto González. Así es que 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Hombre en segunda posición anotadora Luis Nevares con su doblete. Y aquí está ya Mario viendo la seña de su receptor Alexis Sáenz. Derecho, conte derecho. Mario de costado. Viene el lanzamiento rumbo a la goma. No, al final foul. Listo contacto. Pompín. ¿Cómo se ve el espectáculo desde allá? Un lleno total. Así es, un lleno total, formidable. De hecho, ya empezamos a ver gente colocarse en las escaleras laterales de la final de las gradas centrales de este estadio de Cuauhtémoc. Esto se va a poner pues súper lleno aquí en el Estadio de la Manzana. Agregar América 54, la pelota con la que está jugando esta noche. No se encontró América 2000. Adelante. Lanzamiento ponche sin tirarla aquí para Octavio el Toronjo Armendáriz. Tremenda recta a la esquina de afuera. No le tira aquí Octavio Armendáriz, se la canta el Chief Umpire y se va ponchado para el tercer out. Potente, con mucha y muy buena velocidad se ve Mario Alberto González. Vamos a hacer un corte, regresamos. Se van 2 entradas completas de juego. La pizarra de Gordita Lili en su cuarto local en Chihuahua, en Avenida Tecnológico y Plaza San Agustín. 1-0 ganando Cuauhtémoc.
Nos vamos a la parte alta de la tercera entrada. La pizarra, la competidora ferretera, ganando el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc 1-0. Viene el turno para bateador derecho el equipo de la tercera zona. El noveno en el orden, el parón en corto, Eric Zagarnaga. Viene a batear entonces el equipo de los algodoneros. Daniel el Chino Valdés, listo. Lanzamiento rumbo al plato, lanzamiento abierto. Sacó en orden la primera entrada, pero se complicó la existencia en el segundo episodio, enfrentando al final a 5 bateadores. Le conectaron sencillo, doblete. Algodoneros que dejó hombres en circulación, los dos en posición de anotar. Cuando viene el elevado de Jesús Gallegos, cayendo el tercer out, y por eso se mantiene esto 1-0. Listo el pitcher, lanzamiento strike, bien cantado, una bola, un strike, Juanito. Sí, está bateando por el equipo algodonero aquí en la apertura, en la tercera entrada, el noveno en el orden, el parador en corto, Eric Zagarnaga, el primero, jardinero central, Omar Jaramillo, el segundo, el designado Iván Gándara, y si alcanza el tercero, el jardinero derecho, Ildefonso Amaya. Una bola con un strike. Derecho contra derecho, listo el pitcher, lanzamiento rodado rumbo al short, aguante volteado, elegante, Beneveita, tiro rumbo a primera out. Por la vía 63, rodado hacia la derecha del campo corto, le espera, se inclina un poco, aguante volteado, toma la pelota, saca la azúcar, rumbo a primera y cayó el primer out. Bonita jugada defensiva aquí del parón en corto del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, un rolling cargado a la derecha, aguante volteado, toma, y de ahí donde la tomó mete tremendo tiro a primera, Arturo. Así es que vía 6-3 cae el primer out aquí de shortstop primera. Cuando viene a batear ahora el primero en el orden, Omar Jaramillo, que en su primera oportunidad dio un foul fly a la tercera base para el primer out del partido. Omar Jaramillo abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo de la tercera zona de 1-0. Daniel Valdés, lanzamiento, esquina de afuera, strike el primero. Para el potrillo, Omar Jaramillo. Colocado. Te comentaba sí. del caso de la pelota, por primera ocasión en lo que viene siendo esta temporada, América 54, lo que viene siendo la gente del patronato y comité de aquí de la sexta zona, cuando encontraron América 2000 con la que se había jugado comúnmente. Platicamos con Ricardo Boa Barrón y con Freddy Rosario, indicando que pues bueno, es un poco más pesada la pelota. Al igual también Carlos el Pescado Rollo, coach de picheo del equipo de algodoneros, se lo hizo saber a el presidente del comité regional, al señor Saúl Márquez, que iba a ser un poco más pesada la pelota y sobre todo pues más difícil de agarrar por parte de los lanzadores. Vamos a ver qué sucede. Lo bueno es que la pelota pues es para ambos equipos, así que no hay ventaja ni para uno ni para otro. Agradezco el amable patrocinio de Transmisiones Automáticas Richardson, se ubica por la avenida Fernando Baeza 1428. 2 bolas, una está de la cuenta para Omar. Lanzamiento pegado, como que buscaba tocar, buscaba sorprender sobre todo. Y le pasó entre las piernas la bola, tuvo que brincar. 2 bolas, un strike, viene el pitcher, lanzamiento bajito. Tercer lanzamiento malo aquí, entonces acá se está volviendo loca aquí la máquina. Sí. 3 bolas, un strike, ahí está. Saludo a toda la gente que está por YouTube. Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza. Gracias por estarnos viendo, por supuesto, y escuchándonos a la vez. 3 bolas, un strike, lanzamiento, strike el segundo. 3 bolas, 2 strike, cuenta máxima. Aquí para el potrillo Omar Jaramillo. Omar, que tiene 40 carreras anotadas este año, con 25 carreras producidas, 4 robos, muy poco, sobre todo para, por la gran velocidad que tiene. Omar Jaramillo, sí, cuenta máxima para él. Daniel Valdés tardando bastante, se balancea, viene el lanzamiento rumbo al plato, ponche, sin tirarle, aquí para Omar Jaramillo. En esta parte alta de la tercera entrada cayó el segundo, Juanito, este último por la vía del chocolate, sin tirarle. Se me hizo raro que no hiciera swing aquí Omar Jaramillo, ninguno de los 2 lanzamientos después del 3-1, Arturo. Se ha ponchado sin tirarle, así es que viene a batear ahora el bateador designado Iván Gándara, que en su primera oportunidad roleteó a la primera base y cayó ahí vía 3-1. Bueno, aquí entonces el mini gato Iván Gándara de 1-0, enfrentando a otro bateador zurdo, Daniel Chino Valdés. Listo, lanzamiento abierto, la primera bola mala. Una bola, 0 strike con 2 out. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas te ofrece los uniformes deportivos escolares
Avenida Solidaridad, número 68, Infonavit Los Nogales, y calle Tercera Poniente, número 116, Colonia Centro. Te aceptamos tus vales de presidencia. Máximo Deportes y Deportes El Sobombas. La bola, 0 strike, lanzamiento strike. Aquí para el Minigato. Mira, aquí se lo marcan. La batería, 2 exmineros, Arturo. Daniel Valdés en la Loma de las Serpentinas y cachando Víctor Hugo Chávez. Totalmente de acuerdo. La cuenta pareja para Iván Gándara. Una bola con 2 strike para el Minigato, con 34 carreras anotadas este año y 29 carreras producidas. Viene el pitcher, lanzamiento, aguanta aquí el swing, así que el lanzamiento fue pegado y bajito. Segundo lanzamiento malo aquí para Iván Gándara. Iván Gándara también este año con 4 dobletes y par de cuadrangulares. 7 ponches nada más, 7 ponches, Juanito, en todo el año. Recibió 6 en la temporada regular y 1 solamente en la postemporada. Difícil para dominar el Minigato. Lanzamiento y un batazo elevado rumbo al jardín izquierdo. Viene hacia adelante Rogelio Rivera, levanta el guante y captura. Así que 3 mineros, 3 se fueron. 2 entradas y media de juego. La pizarra de Alcodés Alimentos Concentrados Delicias nos dice ganando Cuauhtémoc 1 carrera por 0. Muchas gracias. Parte baja de la tercera entrada. 3 imparables para el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, 2 para el equipo algodoneros. La pizarra de la competera ferretera con los mejores precios para Delicias y la región nos dice que el equipo de la sexta zona Cuauhtémoc gana 1 carrera por 0. Viene a bater el segundo en el orden, quien cubre el prado derecho, César Orduño, con el número 1 en su espalda. Bateador zurdo frente a Mario Alberto González, que aquí se balancea, lanzamiento esquina de afuera con buena velocidad. Strike el primero. Batea aquí por el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, que el segundo en el orden, César Orduño, jardín derecho. El tercero, Rogelio Rivera, jardín izquierdo. El cuarto, Alejandro Flores, tercera base. Y se alcanza el quinto, el inicialista Javier Hernández. Lanzamiento aquí conectando uno rodado, 2 botes rumbo a la segunda, hacia atrás, excelente para amortiguar un poco. Jesús Gallegos se encuentra con la pelota a la altura del pecho, doble rumbo a primera, out por la vía 43. Sí, un rolling de botes altos cargado a la primera base. Rápidamente se desplaza Jesús Gallegos hacia la esférica, la toma, tira primera y vía 4-3, segunda, primera, cae el primer out. Cuando viene a batear ahora el tercero en el norte, en el jardinero izquierdo, Rogelio Rivera, que se envasó en bola ocupada en la primera entrada. Vamos a ver aquí el zurdo. De 1 nada. Fue puesto out en home. Exactamente aquí engañado totalmente con un swing arrepentido. Strike el primero.
Agradecerle Hamburguesas Charle, Avenida Río San Pedro, número 606 en Delicia, 100% carne de res, y Marco Vargas Tuxedo, la moda que marca la diferencia. Lanzamiento bajito frente a Cristo Rey. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, toy, accesorios. Emparejan la cuenta al bateador zurdo Rogelio Rivera con el número 16 en su uniforme. Repito, de uno nada. Se envasó en bola ocupado y fue puesto out en el plato. Cuenta pareja para él, lanzamiento. Aquí uno de Machucón por encima del pitcher, la ataca Zagarnaga. Nada, la pierde. Al final no pudo quedarse con la pelota, bote pronto. Y tiene aquí la oportunidad, sobre todo en la asistencia, arriba del cojín de segunda de Jesús Gallegos. Aquí le están marcando infield hit. Ya era difícil, si bien es cierto, pero creo que pudo haber hecho algo más Eric Zagarnaga aquí. Sí, exactamente, o sea que le llegó, pero le metió el guante, Arturo, y no pudo quedarse con la esférica. Aquí titubeando, y nuevamente se marca aquí infield hit, Arturo. Así es que viene a batear ahora Alejandro Flores, el cuarto en el orden, que se envasó precisamente en error del parador en corto en su primera oportunidad. Abre por primera Rogelio Rivera, viene Alejandro Flores. Lanzamiento swing. Tiene carrera producida, ¿no, Juanito, al final? Sí, porque la regla dice muy claramente, Arturo, que si cuando hay una jugada de estas, aunque sea error, pero si ves que ya va a anotar, es menos de 2 outs, se le tiene que marcar porque ya no iba a haber jugada en el plato. 0 bolas, 1 strike para el bateador derecho. De uno nada, se envasó con error del campo corto, produce carrera y se quedó estacionado en la antesala, en tercera. Lanzamiento conectando de foul a la banda contraria, pegando exactamente en el filo donde termina la malla y comienza el techo a la altura de la caseta del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. 0 bolas, 2 strike, un entradón. Simplemente un entradón hasta la azotea, Arturo. Por eso llama mucho la atención, por algo es el rey de los deportes el béisbol, no porque nos guste a nosotros, pero mira qué gran espectáculo aquí, ver estos llenazos. Sí, 0 bolas, 2 strike, lanzamiento abierto, buscaba la esquina de afuera para el derecho. Que si ves tú, por ejemplo, juegos de la Liga Mexicana, ves solos los estadios, y a la envidia, mira aquí, en estos escenarios tan fabulosos que hay en el estado de Chihuahua, que yo creo que es una liga que no hay estadios en toda una liga como esta. Una bola, sí. Todos con su alumbrado, su pasto y todo, Arturo. Una bola, 2 strike, un out, ventaja para Mario Alberto González, que en este momento se pone de acuerdo con Alexis. Aquí viene el lanzamiento, swing, strike el tercero. Abanica y se poncha el cuarto chocolate, cortesía aquí de Mario Alberto González. Y lo pasa con tremenda recta, Arturo, de poder a poder aquí. Mario se está viendo, pero con una gran velocidad, y de poder a poder pasa por la piedra, como se dice en el argot beisbolero, aquí al cuarto en el orden Alejandro Flores, y es el segundo out. Cuando viene a batear ahora Javier Hernández, que fue el que conectó hit de terreno, este batazo sólido que iba de frente al shortstop y al final le brincó y parece que le pegó en la cara, Arturo. A mí se me hizo que fue en la cara. Muy bien. Abre por primera nuevamente Rogelio Rivera, viene Javier Hernández, el Piolín, mejor conocido como el Piolín. Lanzamiento abierto. Qué buen mascoteo de Alexis, cómo se ha visto ya diferente, Arturo, en estos últimos partidos, ya en los últimos juegos contra Chihuahua, ya mucho más con picheos dificilísimos, manejándolos a la perfección. Sí, aquí se ve el temple del pelotero, una final, sobre todo una bola 0 strike, lanzamiento pegado, exigente aquí, Sócrates Marín dice que no. 2 bolas, 0 strike, Caspor frente al Mercado Juárez, rápido servicio a domicilio, 472-40-00, y Jidoche Delicias, la innovación en la base que nos mueve, 472-33-00, número 6 en su espalda, Mario Alberto González enfrentando al número 55 en su dorsal, Javier el Piolín Hernández. Quinto en el orden, primera base, lanzamiento foul, conectando de línea, pegando en la malla, atrasado, sobre todo aquí el contacto, rumbo a la caseta del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Por la gran velocidad que está demostrando ahora Mario Alberto González, por eso el batazo atrasado por completo. Quiso aprovechar esa recta, Arturo, pero se le sacó el bat tarde por la buena velocidad de Mario Alberto. Ahora la cuenta de 2 bolas, 1 strike. Estamos en la parte baja de la tercera entrada. Una carrera por 0 ganando Manzaneros de Cuauhtémoc. Viene el pitcher, lanzamiento Machucón por tercera. Baja el pitcher, toma la pelota, tiro rumbo a primera. Y el tiro es precipitado. La pierde Luis Eduardo, la toma Jesús Gallegos, tiro rumbo a tercera. Cuidado, la pierde Carlos Rubio, pero quedó muy cerca la pelota. En la asistencia Eric Zagarnaga.
aprovechó sobre todo el mal tiro. Me parece que Mario ya no tenía oportunidad de tirar rumbo a primera, Juanito, y creo que aquí pudo haberse quedado con la pelota. Sí, exactamente, es un infield hit, sin discusión, Arturo. Es un infield hit, así es que ahí van las atenciones para Mario Alberto González. Ojalá que no se haya lastimado, Arturo. Era difícil ya, se resbaló todavía cuando tomó la esférica, se resbaló y aún así hizo el tiro, Así es que infield hit aquí pero ojalá y que no haya sido nada serio. Es que ese machucón era muy difícil para Carlos Rubio ya. Sí, ya no sé, ya Entonces baja Mario Alberto González muy cerca de la línea de cal, se desliza, toma la pelota y así prácticamente acostado busca tirar rumbo a primera. Le llega de 2 botes a Luis Eduardo García, que trató de quedarse con la pelota, se le va por debajo y aprovecha sobre todo también ese mal tiro para irse rumbo a tercero. Rogelio Rivera no se mueve de primera Javier Hernández porque llegó la asistencia puntual atrás de la colchoneta del inicial de Jesús Gallegos, y también un tiro pues picado rumbo a tercera, que no pudo quedarse con ella ante la barrida de Rogelio Rivera en la antesala Carlos Rubio. La pelota se extiende ligeramente hacia atrás, pero estaba Eric Zagarnaga también en la asistencia. Exactamente, buena asistencia de Eric Zagarnaga, así es que no pudo venirse al plato Rogelio Rivera por la gran asistencia de Eric, y ahí lo más lamentable es, ojalá que no se haya lastimado aquí Mario Alberto, que está tirando muy bien, Arturo. Lo estoy viendo sinceramente en estos 2 innings que lo he visto lanzar, lo estoy viendo muy potente como cuando llegó el primer año, Así lo estoy viendo yo. Pues fue la asistencia, viene aquí algunos tiros de calentamiento. Mario Alberto González, que enfrentó a 6 bateadores en la primera entrada, 4 en la segunda. Recordad que en la primera se combina también un error y luego en la segunda le conectan doblete con 2 out, pero al final terminó ponchando sin tirarle adelante. Sí, la rodilla izquierda, Arturo. Sí. Es donde le empezaron a dar el trabajo a Mario Alberto González. También él, lo que mencionábamos, no levantaba la punta de su pie izquierdo del pie y se estiraba un poquito, lo mejor para sentir un estirón de la rodilla izquierda. Hizo unos tiros de calentamiento, parece que va a continuar el pitcher de San Luis Potosí, Mario Alberto González, como lo mencionaba el señor Juanito Palafox, utilizando muy bien su velocidad Mario Alberto González. Vamos a ver cómo se desempeña después de esta jugada que intentó hacer a la defensiva en tratar de sacar la primera colchoneta. También se me hace de mucho riesgo el tiro que hizo Jesús Gallegos, porque si bien es cierto, no tiene un brazo tan gobernado este jugador del equipo de los algodoneros. Y bueno, la respuesta afortunadamente fue esa, ¿no? Tuvo un mal tiro la tercera colchoneta, donde afortunadamente para delicias asistió bien Eric Zagarnaga allá atrás de Carlos Rubio. Hombres en las esquinas con 2 out. Lanzamiento swing. Ahora viene el turno para el sexto en el orden, bateo designado. Antonio Flores Quilare con tremendo slider aquí. Mario Alberto González se va en banda aquí. El bateador designado Antonio Flores. Así es que ya lo tiene aquí Mario Alberto González con un strike sin bola y hombres en las esquinas por el equipo de Cuauhtémoc. 0 bolas, 1 strike, 2 out. Tony Flores, ponche tirándole para el tercer out en la primera entrada. Lanzamiento esquina de afuera. No la concede Sócrates Marín. 1 bola, 1 strike con 2 out. Beer Junior, barbería y peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Corte de cabello con máquina, tijero, navaja, afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Beer Junior, Plaza Bella en Delicias. 1 bola, 1 strike, 2 out. Donde van, por cierto, los algodoneros. Lanzamiento rodado rumbo a segunda. De frente, el segunda base, toda la pelota, tiro rumbo a primera. Out. Y por la vía 43 cayó el tercero. Dejó hombres en las esquinas el equipo de Cuauhtémoc. Se va el primer tercio del partido. 3 entradas completas de juego. Alcodés Alimentos Concentrado Delicias nos dice: Manzanillo de Cuauhtémoc ganando 1 carrera por 0.
Gracias nuevamente a mi compañero Jorge Antonio Sánchez Garay, los controles. Ya estamos de regreso por Romántica 102.1 FM, la voz del campeonato estatal, con la figura del señor Juan Palafox Márquez, con Ramón Gallego Rayos, servidor y amigo Arturo Baeza Rosete, Sigma Radio Delicias. Recordar a la gente que también nos acompaña vía internet, www.sigma Radio Delicias, y por supuesto por YouTube, la página Pasión Deportiva en Delicias. Arturo Baeza, le damos la bienvenida a la parte alta del cuarto episodio. La pizarra de la competidora ferretera, 4 carreras por 0, ganando, la parte alta de la cuarta entrada, 1 carrera por 0, ganando Cuauhtémoc. Sí, cuando viene a meter aquí el tercero en el orden, Ildefonso Amaya, el jardín derecho, el cuarto Luis Eduardo García, inicialista, el quinto Miguel Ángel Holguín, el izquierdo, y se alcanza el sexto, el tercera base Carlos Rubio. Una bola, 0 trae la cuenta para bateador en turno. Viene el tercero en el orden, que fue dominado por la vía 53. De hecho fue el tercer out en la primera entrada, número 5 en su espalda, Ildefonso Amaya. Listo el pitcher, lanzamiento bajito, segundo lanzamiento malo. 2 lanzamientos malos. Saludos, Arturo, a mi Mike Ramírez y a mi esposa Lucy Cisneros. Muchas gracias. También a Richie Carnero, a Hugo Pérez, Daniel Mora, Diego Pérez y Gastón Núñez, que nos siguen por YouTube. Muchas gracias. También a Fabián Gaona, a Lili Aldrete, gracias. 2 bolas, 1 strike la cuenta. Sí, aquí ponen ya el primer strike para Ildefonso Amaya, así es que 2 bolas y 1 strike aquí para el tercer bat del equipo de los algodoneros del jardinero derecho, Ildefonso Amaya. La cuenta favorable para el bateador, que está abriendo tanda en esta parte alta de la cuarta entrada. 2 bolas con 1 strike. Aquí viene el pitcher, lanzamiento, swing, engañado totalmente. Se va en banda aquí Ildefonso Amaya, 2 bolas con 2 strikes. Poncho Amaya, que fue dominado en la primera entrada por la vía 53. 2 bolas, 2 strikes. Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción. Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y Grupo DST en Delicias, creando patrimonio. Ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit, 639-132-0042. Derecho contra derecho, listo el pitcher, lanzamiento, rompa la goma, swing, strike el tercero. Abanica y se poncha Ildefonso Amaya, tercer chocolate cortesía del chino Daniel Valdés. Sí, así es, Arturo, así es que aquí está, ahora viene Luis Eduardo García, que en su primera oportunidad en la segunda entrada sería ponchado tirándole para el primer out de la entrada, así es que esa es la segunda aparición para el cuarto bat, el inicialista a los algodoneros de Delicias. Así que con un out viene el turno para Luis Eduardo García, que abrió tanda en la segunda entrada, recibió ponche tirándole de 1-0, 1 carrera por 0. Parte alta de la cuarta entrada, listo el pitcher, lanzamiento romba home, a un elevado hacia atrás, al final conectado de foul por la changa. 0 bolas con 1 strike. Saludos a Delicias, a mis hermanos Heriberto Ramírez y Abelardo Ramírez, los estamos viendo en vivo por YouTube, de su carnal Tavo Ramírez y arriba algodoneros. Muchas gracias a la gente que nos ve también por YouTube. Saludos, Cham y Juanito, de parte de El Charal. Saludos, vamos algodoneros. Saludos, mi Charal, aquí andamos, mira, acá estamos en la tierra de la manzana, a ver si mañana te dejas venir para acá, 0 bolas con 1 strike la cuenta. Bateador zurdo con el número 18 en su espalda, Daniel Chino Valdés, de costado, lanzamiento, conectando un batazo al jardín izquierdo, la pelota se va de foul. Buscaba aquí la changa, la banda contraria. Buena tarde, amigos, y suerte para el equipo de naranja. Eso pasa por no jugar agresivo, era para que Miguel Ángel hubiera notado. Qué bárbaro. Bueno, un saludo hasta Arlington, Texas, seguramente nuestro buen amigo Reyes García. Sí, probablemente lo esté viendo, Arturo. Para que haga ese comentario es que lo están viendo. Es que era un batazo sí muy profundo, fue muy profundo, exactamente, pero también cuando, pues es que el que está ahí en tercera vio, y para mí también que estuvo bien parado, porque ya la bola ya estaba ahí. Sí, ya era difícil, me parece que hubieran... Es que con 2 out tienes que abrir un poquito más de lo normal cuando salen esos batazos, no ver nada, correr, porque ya van 2 out. Aquí la ventaja es para Daniel Chino Valdés con 0 bolas, 2 strikes. Saludos a Macoy Ligoncho, Cachegore y Toño en Lotes Urbanos, siempre pendiente de la mejor transmisión, apoyando algodoneros. Listo, lanzamiento abierto de parte del Piolo desde Mexicali, reportándose. Gracias.
No, pues siempre reportándose ellos con nosotros, Arturo. Ligoncho y toda su gente, ¿verdad? Sí. Una bola, 2 strike. Vamos a ir depurando poco a poco los mensajes. Daniel Valdés se pone de acuerdo con el receptor, lanzamiento conectando un rodado violento. Le brincó porque todavía tiene reflejos a Aaron Tiveros. Sí, todavía tiene reflejos el tremendo Aaron Tiveros Sandujo, Le brincó ahí en el cajón de primera. Lo saludé antes de iniciar el partido ahí cuando bajamos allá a buscar algo que comer con Pini y yo y le dije, ¿qué? Hizo caso de las indicaciones que le hice. Dijo, no, sí, le dije, pues nomás lo estoy fildeando desde arriba, Y nada más. Pero salió como Golovsky, Juanito. Claro. Se hizo para el lado del trancazo. Sí, realmente brincó bastante el señor Aaron Tiveros. Y bueno, más que un jovencito. Una bola, 2 strike. Daniel Valdés listo. Lanzamiento, ¡swing! Abanique y se poncha Luis Eduardo García. Engañado totalmente, cuarto chocolate. Cortesía de Daniel el Chino Valdés. Mira, y cada quien en su estadio, Arturo, festeja como quieren. Digo, yo creo que eso no debe de ser, pero pues no hacen caso. Aquí hacen como una diana cuando los ponchan. Y ahí está Miguel Ángel Holguín, la gente como siempre silbándole, y él le contestó con tremenda línea en la primera entrada. Así es que eso hace que el gran pelotero Arturo se crezca cuando le están gritando. Digo, ¿qué te quiero decir yo? Pues a mí, yo cuando cada vez que salía, olvídate. Jardines de Fátima, el lugar ideal para descanso eterno. Strike el primero para Miguel Ángel Holguín. Contamos con 5 capillas, 472, 33, 13. Strike el primero. A la esquina de adentro. Echó ligeramente el cuerpo hacia atrás Miguel Ángel Holguín, como lo hace frecuentemente cuando viene un lanzamiento pegado. Aquí Sócrates Marín le canta el primer strike. Hay 2 out, los 2 out en esta entrada por la vía del chocolate. Tanto el Defonso Mea como Luis Eduardo García. Aquí en curva, strike el segundo. 0 bolas, 2 strike. Chamo, un saludo para Nelly Durán hasta Chicago, que te sigue por YouTube. Muchas gracias. Todo un éxito también, por supuesto, por YouTube. Sí. Las transmisiones, muchas gracias. A mí se me hace que es mejor por el YouTube que por el Facebook, Arturo. Sí, de hecho estamos nada más por YouTube ya. Ya el Facebook lo dejamos un poco. 0 bolas, 2 strike, 2 out. Lanzamiento abierto, desperdicio. Aquí para Miguel Ángel Holguín, que conectó imparable rumbo al jardín derecho. Se quedó estacionado a 90 pies de la registradora, Juanito. Sí, así es. Aquí fue que le conectó el primer imparable del partido aquí a Daniel Valdés, Arturo, en la segunda entrada. Así es que aquí viene ya el siguiente lanzamiento. De costado, ofrecimiento bajito, el respetable, bueno, pues también en su papel, ¿no? Pidiéndole ponche a Daniel Chino Valdés. Green Lemon, ya llegó Delicia en la nieve en rollo, haz tu propia combinación, contamos con más de 40 ingredientes. La mejor nieve ahora en Delicias. En Green Lemon contamos con una gran variedad para todos los gustos, crepas, cheesecake y malteadas. Plaza Oasis, un costado del cine. Green Lemon en Delicias. Cuenta pareja, 2 bolas, 2 strike, 2 out. Listo, el pitcher, lanzamiento abierto y pegado. Cuenta máxima. Esa es la cuenta precisamente del cubano. 3 bolas, 2 strike, 2 out. Fíjate, Arturo, escuchaba ahorita los ponches, 4 mencionan los que ha tenido Daniel Valdés, pero fíjate a quiénes ha ponchado: a Omar Jaramillo sin tirarle, a lo que viene siendo Luis Eduardo García Hernández, el cuarto bat con 2 pechadas del piso a subterránea, y a Poncho Amaya, que también un picheo rompiente, sobre todo al primero, tercero y cuarto bat, los 4 ponches que ha recetado aquí Daniel Valdés. Lanzamiento, ponche sin tirarle para Miguel Ángel Holguín, y la gente se mete. 3 vinieron, 3 se fueron, los 3 por la vía del ponche. 3 entradas y media de juego. Manzanares de Cuauhtémoc ganando una carrera por 0. Gordita Lili en sus 4 locales. Corte y regresamos.
fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienes nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Muchas gracias, ya de regreso viene la parte baja de la cuarta entrada. La pizarra de la competidora ferretera nos indica que el equipo local, el equipo de la sexta zona, Manzaneros, gana una carrera por 0 en un buen juego de pelota, abriendo esa serie final del campeonato 2018, Juanito, con un buen espectáculo y en buen agarrón el terreno de juego. Sí, tal y como lo habíamos comentado, hasta estos momentos está saliendo, como comentamos, un buen duelo de picheo, así entre Mario Alberto González y Daniel Valdés. Vienen a batear el equipo los Manzaneros de Cuauhtémoc, el séptimo en el orden, el receptor Víctor Hugo Chávez, el octavo, el parador en corto Juan Manuel Badinabeitia, el noveno, el segunda base Luis Nevares, y se alcanza el primero, el jardinero central Octavio Armendariz, y el score 1 para Manzaneros, 0 para Delicias. Una bola sin strike para el bateador en turno. Listo Mario, lanzamiento sin empareja en la cuenta. Una bola, un strike para Víctor Hugo Chávez, que abrió tanda precisamente en la segunda entrada y fue dominado por la vía 43, segunda primera, y abriendo tanda nuevamente ahora en la cuarta. La cuenta pareja para él. Un saludo a Martín Ortiz del diario en Delicias. Pioneras 40-17 Inditas al medio tiempo. Una buena ventaja para el equipo de Pioneras en la jornada 3 de la Liga Estatal de Básquetbol Femenil. Lanzamiento rodado, rumba tercera, de frente el tercera, ras de suelo, su tiro rumba primera, out. Por la vía 53 cayó el primero, Juanito. Sí, un rolling lento ahí de frente a Carlos Rubio, tranquilamente fildea, toma la esférica a primera, su tiro perfecto, así es que vía 5-3, tercera, primera, cae el primer out de esta parte baja de la cuarta entrada, cuando viene a batear el octavo en el orden Juan Manuel Badinabeitia, que en su primera oportunidad fue ponchado sin tirarle. Así es que aquí tenemos en la segunda oportunidad bat a Badinabeitia ante los lanzamientos de Mario Alberto González. Ahí viene el primer lanzamiento, quiso tocar de sorpresa, se va en banda, así es que aquí está el primer strike para el parador en corto del equipo de los Manzaneros. Así es que parece ser que Mario Alberto no le pasó nada, Arturo, en ese resbalón que se dio ahí. Estábamos temerosos de que le hubiera pasado algo, pero no, se ve bien aquí Mario Alberto González. Aquí viene el siguiente lanzamiento, bolita afuera, un slider poquito afuera, así es que la cuenta se empareja, una bola, un strike y un out para Juan Manuel Badinabeitia. Así que la cuenta pareja, una bola, un strike con un out, derecho contra derecho. Juan Manuel Badinabeitia recibió ponche sin tirarle en la segunda entrada, fue para el segundo out, aquí lanzamiento bajito. Aprovecho para mandarle un saludo, saludos hermano José Ares Espino, Carlos Ares, Miki Lerma y el Bari Iván Ayala, aquí escuchándolos en la mejor transmisión en el desponchado Espino. Saludos hermano, fuerte abrazo, y para todos, ¿qué estarán haciendo? Hay un rodado, se lo habrá hecho el segunda base, bien Jesús Gallegos, tiro rumba primera, out. Qué bien aquí Jesús Gallegos, rodado de botes a media altura hacia el lado derecho, recorre perfectamente a media altura, guante volteado, toma la pelota, dobla rumba primera y por la B43 cayó el segundo. Sí, cae el segundo out cuando viene a batear Luis Nevares, que en su primera oportunidad conectó doblete, Arturo, ante el left center, el jugador menor del equipo de los Manzaneros. Así es que un saludo también, un saludo aquí al gran Iván Ayala, gran amigo, a Paulino Rodríguez y a todos la compañía, todas las personas que están ahí junto con ellos. Pues les mandamos un saludo acá desde el gran estadio Cuauhtémoc, que está a reventar. Aquí va un rodado, bote pronto, excelente, Carlos Rubio toma la pelota, tiro rumba primera, out. No era fácil, elegante, con mucha personalidad, el tercera base, toma la pelota, bote pronto y por la vía 5-3, 3 vinieron, 3 se fueron,
Acá también hace aire, dice María Alberto González. Saca en orden, Juanito. Qué clase de jugada de Carlos Rubio. Un rolling de un bote, pero difícil. Y lo hace, pero facilísimo. Con esas grandes cualidades que tiene para fildear tranquilo, toma la esférica ahí donde la toma, hace su tiro a primera, ya 5-3, cae el tercero, es que se van 3 out al terminar, 4 entradas completas, el score sigue 1 para Cuauhtémoc, 0 para Delicias. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Muchas gracias a Jorge Antonio Sánchez Garay en los controles. Y en la parte alta de la quinta entrada. Puros ceros. Bueno, casi puros ceros veo en la pizarra. El equipo Manzaneros ganando una carrera por 0 en un gran juego de pelota el día de hoy desde el gran estadio Cuauhtémoc. Con un bonito espectáculo al comienzo del partido, Juanito. Sí, muy bonito, muy vistoso sobre todo, sí. Y muy mexicano, Arturo. Muy bonito tuvo el espectáculo que se presentó antes del partido. Y este dio inicio pues un poquito, unos 10 minutos después, pero todo bien. Así es que viene aquí, vamos a llegar a la mitad del partido, Arturo, cuando deben de batear por el equipo de los Algodoneros Delicias. El sexto en el orden, Carlos Rubio, el tercera base. El séptimo, Alexis Sáenz, receptor. El octavo, Jesús Gallegos, el segunda base. Y se alcanza el noveno en el orden, el parador en corto, Eric Zagarnaga. Saludo a Chuy García. Muchas gracias por acordarse de mi señor padre. Por favor, manda saludos al gran guerrero doctor Baeza. Gracias, por supuesto, muchas gracias. Buenas noches, Arturo. Magnífica transmisión. Saludo, gracias también a la familia Saldaña López. Gracias por el mensaje, sobre todo por el apoyo como medio de comunicación. Muchas gracias. 5 imparables para el equipo local, 2 para el equipo visitante. Aquí se ven las caras por segunda ocasión. Carlos Rubio y Daniel el Chino Valdés. Carlos en la caja de bateo, en la loma de los disparos. Daniel el Chino Valdés, lanzamiento bajito abierto. La primer bola mala. Carlos, que fue dominado al final con elevado rumbo al jardín izquierdo. Esto fue precisamente en la segunda entrada. De 1-0, una bola, 0 strike. 2 pecados ha cometido el equipo Algodoneros. Aquí viene lanzamiento strike en la esquina adentro. Le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Viajes Ticket Center, aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Pregunta por nuestros precios especiales para grupo. Oficina costado del reloj público en Delicias. Una bola, un strike. Aquí Daniel el Chino Valdés. Lanzamiento de un rodado de botes lentos a ras de suelo. Toma la pelota Nevares, tiro rumbo a primera, out. Por la vía 4-3, segunda primera, cayó el primero. Sí, viene a batear ahora el séptimo en el orden, Alexis Sáenz, que en su primera oportunidad conectó tremendo doblete por todo el right center, Arturo. Así es que aquí es la segunda oportunidad para Alexis, que va de 1-1 en este partido. Así es que poco a poco consolidándose cada vez mejor el tremendo Alexis, Arturo. Arturo siguiendo el partido por YouTube, excelente transmisión, recepción, excelente narración. Saludos a Juanito, doctor Rodolfo Macías. Doctor Macías, un saludote, doctor, ya sabe que se le aprecia bastante y gracias por todo, por ese comentario. Lanzamiento rodado, atrasado, hacia el lado derecho, un paso nada más, se encuentra con la pelota el Piolín y por la vía 33. Él mismo le dice a Daniel Chino Valdés, tengo que controlar la situación, no hubo asistencia por la vía 33, cayó el segundo, Juanito. Sí, cayó el segundo aquí en ese batazo ahí atrasado de Alexis Sáenz a la inicial, así es que toma la esférica ahí tranquilo. Ahí Javier Hernández va y pisa la almohadilla y se consume el out.
con rolling a la primera base. Cuando viene a batear ahora Jesús Gallegos, el octavo en el orden, que en su primera oportunidad conectó batazo al jardín central para el tercer out. Muy bien, aquí viene el turno ahora para Chuy Gallegos. Se balancea, lanzamiento bajito, dice el umpire. Una bola sin strike. Con 2 out. Mensajes al 639-471-9124. Saludo a Lalo Barrios, tranquilo mi Lalo, ahí estamos, Saludos también a Ramón Morales, gracias Ramón por tu mensaje. Saludos a la distancia, una bola, 0 strike, lanzamiento de esquina de afuera, ¿no? Sí. Lanzamiento abierto. Ya que nombras a Lalo Barrios, pues le mando una felicitación a Arturo por ese reconocimiento que obtuvo ahí de los premios de la juventud que dieron, creo el día de ayer. Yo lo vi en el Facebook. Lalo, de todo corazón, sabe que se le aprecia bastante y me da mucho gusto, hay que seguir hacia arriba. Lanzamiento, le cantan el primero. 2 bolas, 1 strike a Jesús Gallegos, que fue dominado en la segunda entrada con elevado rumbo al jardín central. Ya estamos en la mejor frecuencia, vamos a ganar. Saludos al Víboro y a Juanito Jiménez, Mon González. ¿Quiénes son los umpires? Ahora son 6 umpires. También a Lalo, Burritos Lalos, a Lalo y Norma Sapien, gracias por todo el apoyo. Lanzamiento machucón de foul, conectado hacia atrás. Quiero mandar un gran saludo a Arturo, que hoy lo vi y me encargó que lo saludara. Un gran pelotero, un ex pelotero, grandísimo, que representó a México en muchas ocasiones. Antes de venirnos, ahí está enfrente de donde abordamos el mueble, a Chalío Talamantes, el tremendo Chalío Talamantes. Un saludote, mi Chalío. Aquí está, me dijo que le mandaron un saludo a usted y a toda su familia, esperando que se encuentren bien. Y también un saludo hasta mi tierra, hasta Santa Cruz, al gran Cheo Sánchez, que está pasando por un momento difícil, pero de todo corazón desde aquí les mandamos un gran saludo. Me uno, por supuesto, al saludo. 2 bolas, 2 strikes, 2 out para bater el turno. Daniel tardando bastante desde la loma serpentina, lanzamiento, swing, abanica y se poncha. Jesús Gallegos, 3 vinieron, 3 se fueron. 4 entradas y media de juego. La pizarra del Alcobendas Alimentos Concentrados nos dice agarrón. Aquí en Cuauhtémoc, una carrera por 0, ganando Manzaneros. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillita. Muchas gracias, ya estamos de regreso. Se viene la parte baja del 5º episodio. La pizarra de la competidora ferretera ganando el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, 1 carrera por 0. Así que vendrá el primero en el orden a abrir por tercera ocasión la alineación del equipo de Cuauhtémoc, precisamente Octavio Toronjo Armendáriz. Sí, batean el primero en el orden Octavio Armendáriz, jardinero central. El segundo César Orduño, jardinero derecho. El tercero Rogelio Rivera, jardín izquierdo. Y se alcanza el cuarto en el orden en tercera base, Alejandro Flores. Saludo a mi señor padre, el doctor Arturo Baeza Cisneros, que está en sintonía. Aquí se cuadraba para tocarle, pasan el primer strike entonces al bateador en turno, Octavio Toronjo Armendáriz. Quiero mandar por supuesto un saludo especial a la Ciudad de México, a mi tío Jaime Osoyo, a toda su familia que están por YouTube también
escuchándonos y viéndonos. Saludo, tío Jaime Osorio, a toda la familia, ¿eh? Lanzamiento, swing, strike el segundo, Juanito. Sí, tremenda recta ahí a la esquina de adentro, se va con ella aquí Octavio Armendáriz, ya lo tienen aquí en la cuenta de 2 strike y 0 bolas para el jardinero central del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Juanito. Sí, pues. En lo que Fernando Corrales acaba un tercio de encuentro, pues aquí Daniel Valdés y Alberto González ya llevan medio partido, cuando en estos momentos rodado de foul por el lado de la primera colchoneta. Buena observación, mi Pompín. Rápido, Sí. Rápido. Lo que va a este encuentro de pelota bien. Claro, el marcador lo registra de esa manera, ¿no? 1-0 ganando el equipo de Cuauhtémoc, duelo de picheo, lanzando muy bien Daniel Valdés, al igual que Mario Alberto González. Una cortesía de Transmisiones Automáticas Richardson, estamos ubicados por la avenida Fernando Baeza, número 1428. Lanzamiento conectando un batazo largo, pero de foul, atrasado, rumbo al jardín derecho, defiende el turno, solamente aquí Octavio el Toronjo Armendáriz, que en su primera aparición en el plato, recibió pasaporte, anotó carrera y viene de ser ponchado sin tirarle en la segunda entrada. Saludos desde Julines para el Chaca, Pilo, Sergio y el Cholo. Saludos, gracias. Listo, Mario Alberto González, lanzamiento rodado al pitcher, le pega el pecho, va por ella Mario, de nene, se la pasa a Luis Eduardo García, termina en el suelo Mario Alberto González. Está en el suelo, va la asistencia rápido de Tony Ramos y se duele bastante Mario Alberto González por la vía 1-3, pone en out, aquí Octavio Toronjo Armendáriz, allá va también el zurdo Mundo, es un rodado que al final no le mete bien el guante, le pega en el pecho, Juanito. No, de lleno le pegó, Arturo, de lleno, se me hace que fue un poquito más abajito, por eso lo sofocó. Se me hace que fue como en la boca del estómago o algo así, un rolling violentísimo, pero fíjate, la gran calidad de Mario, ese deseo de ganar, Arturo, fue corriendo rápidamente, que le quedó la bola lejos, fue y la tomó, se la tiró y cuando ya tiró la bola se cayó. Eso es jugar con amor a la camiseta, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Familia Martínez Quiñones desde Orranteño, siempre algodonero, saludos a toda la región algodonera, todo lo que comprende por supuesto la tercera zona. Excelente transmisión por YouTube, viendo el juego como si estuviera en la primera fila. Felicidades a Arturo Baeza Rosetti y don Juan Palafox, siguiendo como toda la temporada, gracias. Pues ahí está suspendido el partido, atendiendo ahí a Mario Alberto González, ahí está tanto los masajistas del equipo de los algodoneros de Delicias, también se unió ya el del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, Arturo, atendiendo ahí a sus compañeros, y no quiero pasar desapercibido el día de hoy para mandar un saludo enorme, Arturo, enorme a toda la comunidad tecnológica, a toda la gente que labora en el Instituto Tecnológico de Delicias, que hoy está cumpliendo 32 años. Esta mañana estuvimos ahí en un pequeño acto que se hizo para celebrar precisamente los 32 años de fundación. Se dieron ahí reconocimientos a los que cumplieron 10, 15, 20, 25 y 30 años, y pues me tocó el honor de estar ahí, Arturo, presente, porque acabo de cumplir 30 años ya en el tecnológico, que pues, hasta para contarlos se me hacen muchos. Felicidades. Pero de todo gusto, de todo corazón, así es que a todos, para no omitir a nadie, un saludo enorme, y con un saludo de esos con gran fuerza, y decirles a mis compañeros que a todos en general los aprecio mucho, y nada más decirles una cosa: que todos trabajemos por el bien del tecnológico para que siga adelante, de donde han salido grandes deportistas y grandes profesionistas sobre todo. Yo en lo personal, en cuanto al equipo de béisbol, muchos de los que salieron conmigo ya profesionistas, es una satisfacción enorme para mí que están colocados en puestos claves en empresas importantísimas, Arturo, y me da un gusto enorme a mí, así es que un saludo allá a toda la gente, a todos los compañeros y compañeras del Instituto Tecnológico de Delicias y a todos los alumnos en general. Felicidades, por supuesto, por esos primeros 32 años, ¿eh? Sí, exactamente. Echamos un saludo para mis hermanos Gustavo Ramírez y familia, que nos escucha en el Chaparral, Nuevo México, y a Abelardo Ramírez, que está en Delicias, de su hermano Heriberto Ramírez. Gracias también por estar al pendiente de la transmisión. Momentáneamente detenido el juego, felicidades por la transmisión, viendo con gran calidad por YouTube su transmisión, y por Facebook a las pioneras. Muy bien, gracias. Arturo, adelante. Ya que mencionaba ahorita la jugada, señor Juanito Palafox,
es como la mencionó él, y de hecho cuando venía corriendo rumbo a la primera colchoneta Mario Alberto González para pasarle la bola a Luis Eduardo García, ya se venía tocando con su guante, obviamente con su mano izquierda, tocándose lo que es alrededor de la costilla izquierda, muy cerca de lo que es la boca del estómago. Aquí el jugador Mario Alberto González ya venía con un gesto de dolor, el pitcher inicialista del equipo de los Algodoneros de Delicias. Cuando él permanecía acostado en lo que viene siendo el terreno de juego, la atención médica era en lo que viene siendo a los laterales de lo que es el cuerpo de este jugador del equipo de los Algodoneros de Delicias, que de nueva cuenta, ¿no?, como un buen boxeador, se pone de pie. Vamos a ver cómo responde. Bien, está lanzando él. Esperemos de que este golpe no traiga consecuencias a Mario Alberto González. Le van a dar unos tiros de recuperación para ver cómo se siente. Por lo pronto por aquí viene con el primero un lanzamiento bajito. Bien por este jugador Mario Alberto González. La asistencia fue rápida, tanto como de la gente de los Algodoneros de Delicias como también del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Nos están dando aquí una explicación en la tetilla izquierda. Tetilla izquierda fue exactamente donde recibió el golpe Mario Alberto González. A la distancia a donde estoy yo ubicado, alcancé a escuchar el impacto de la pelota en la humanidad de Mario Alberto González, y créanme que es una distancia considerable la que yo tengo del terreno de juego, para que se dé usted una imaginación de la magnitud del golpe que recibió el de San Luis Potosí. Muchas gracias por el reporte del terreno de juego, Ramón Gallegos. Saludos, Juanito de Arturo, muy buena transmisión, buen duelo de picheo como debe ser, digno de una final. Vamos Algodoneros, Mario Moncayo. Mi tremendo Layo Moncayo. Un saludo hasta allá, hasta Los Ángeles, California, a nuestro gran amigo Mario Moncayo, que como siempre haciéndose presente en esta semana, poniendo ahí ese gran trabajo para promocionar la serie final de este año 2018 entre Manzaneros y Algodoneros. Saludo también al ingeniero Juan Carlos Flores de Vir Junior y de Tractores del Norte. Gracias también por el apoyo. Hoy termina Digal 2018 con su evento especial. Aquí Swing, strike el primero, sorprenden aquí a César Orduño, engañado totalmente, strike el primero, así que volvemos a la actividad. Mario Alberto González recuperado como un roble. Sí, tremendo cambio de velocidad, Arturo, que le tiró aquí a César Orduño, así es que ya está un strike sin bola aquí para en el siguiente. Le toque de sorpresa, se lo toca, pero fácilmente también la pasa de nene ahí, rápidamente fildeando, rápidamente yo creo quiso medir a ver cómo estaba Mario Alberto, Arturo, pero rápidamente se desplazó, todavía va, mira, tocándose ahí donde lo golpearon, pero rápidamente se desplazó, tomó la esférica y tiró a primera, y de nene, día 1-3, cae el segundo out. Qué gran esfuerzo aquí de Mario González. El toque fue por la pura raya de primera, a medio camino baja por la pelota, con ese gran esfuerzo sobre todo de nene, se la pasa a Luis Eduardo García, y por la vía 1-3, pitcher primera, la vía más corta, la también conocida en el argot verbolero por la vía de la vergüenza, a César Orduño, también a Octavio del Toronjo Armendáriz. Y saben el turno para Rogelio Rivera, tercero en el orden. Agradecerle al restaurante Los Santos, estacionamiento Soriana Mercado, buffet 109 pesos, niños menores de 10 años 80 pesos, buffet desayuno en restaurante Los Santos. Celebra tu cumpleaños, ven acompañado de 6 o más personas y tu desayuno es gratis de lunes a domingo de 8 a 1. Lanzamiento abierto, Juanito. Sí, aquí está la primera bola para Rogelio Rivera cuando viene aquí el siguiente lanzamiento de Mario Alberto. Strike el primero, cambio de velocidad a la esquina de afuera, se lo marca, así es que la cuenta se empareja, una bola, un strike con 2 outs en esta parte baja de la quinta entrada, y el score, tal y como pronosticamos, un gran duelo de picheo hasta este momento, no nos está haciendo quedar mal, 1-0 favoreciendo a Manzaneros. En la parte baja de la quinta entrada, viene el pitch, el lanzamiento, cambio de velocidad nuevamente, engañando aquí a a Rogelio Rivera, una bola con 2 strikes, hay 2 outs. Olague, empresa de calma, mantenimiento mecánico y eléctrico y leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Agradecerle también a Century 21, ahora en Delicias, fraccionamiento Imperial, avenida Carlos Blake y calle Novena, Plaza 9, 639-132-0075, Century 21 ya en Delicias. 2 bolas con 2 strike, hay 2 out. Tercia de patos. 2 bolas, 2 strike con 2 out para el zurdo Rogelio Rivera.
de 2-1 el día de hoy. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, línea por encima de tercera, imparable, profundo rumbo al jardín izquierdo. Va Miguel Ángel Holguín doblando rumbo a la intermedia. Va el tiro rumbo a la intermedia, quieto, llegando barrido. Con su pie derecho por delante, le gusta un bote. Ya Jesús Gallegos, imposible doblete. Con 2 out aquí de Rogelio Rivera, Juanito. Sí, un batazo. Lo tenían con curvas, Arturo, con cambios de velocidad. Le vinieron con una bola mala y luego le vienen con recta al centro y les conecta. Creo que fue un descuido ahí, no deben de haberle pichado ese lanzamiento. Tenían que haber venido con otro cambio de velocidad. Le conecta bien Rogelio Rivera y está anclado en la intermedia con limpio doblete cuando viene a matar el cuarto en el orden. Alejandro Flores, el tercera base. Saludo para mi abuelo el Chino y mis papás que escuchan el juego de parte de Pepe Carrillo. Saludos a Pepe Carrillo. José Antonio Carrillo, saludos, mijo. Saludos para ti, para Meñín, para Nini Carrillo, por supuesto. Sí, un saludote para la familia Carrillo Villalobos. Carrillo Villalobos, de todo corazón. Ya saben que le deseo a mi Nini, como le he dicho, pasé yo por una experiencia más o menos, agarrado la mano de Dios, todo se puede, y siga agarrado mi Nini, que todo va a salir bien. Una bola, 0 strike, lanzamiento, conectando de foul, un lanzamiento a la esquina de afuera, una bola con un strike. Sí, gran velocidad, totalmente atrasado el foul acá de Alejandro Flores, demostrando ahora sí una gran velocidad, Arturo, como no le hemos visto este año. Sinceramente es la primera vez que lo veo yo, como la primer año que llegó a la ciudad de Delicias. De 2-0 el día de hoy. Ya le agarró amor a la camiseta, ¿eh? Sí. Una bola, un strike, listo el pitcher, lanzamiento, foul. Tiene que regresar, ya iba rumbo a tercera Rogelio Rivera, tiene que regresar, hubo contacto sobre todo con la esférica Alejandro Flores, que fue al final ponchado en la tercera entrada tirándole, pero se ve envasado con error del parador en corto, produce carrera en la primera entrada, se quedó en tercera, de 2-0 el día de hoy con carrera producida, el cuarto tolete, tercera base con el número 5 en su espalda, bateador derecho Alejandro Flores. Mario Alberto González recibe las señas de Lexi Sáenz. Duelo entre derechos en la intermedia, abriendo Rogelio Rivera, viene el lanzamiento pegado. Lanzamiento que conecta al final de foul hacia atrás en la malla central. Viendo con tremenda recta, y se le dejó ahí, Arturo. Nomás que la gran velocidad apenas alcanzó a faulear. Le hizo tremendo swing, pero no pudo conectarla por la gran velocidad que le imprimió ahí Mario Alberto. Así que ventaja aquí para Mario. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. Una bola con 2 strikes, abre por la intermedia Rivera, lanzamiento, línea, bien conectada entre primera y segunda, imparable rumbo al jardín derecho, viene el tiro rumbo al plato, ¡quieto! El tiro fue bueno, al final la velocidad de Rogelio Rivera, Juanito. Aquí lo que hizo que notara la carrera, Arturo, el tiro fue muy elevado. Eso es raro en Poncho Amaya, que Poncho Amaya tire así. Poncho Amaya siempre tira duro y bajito de un bote al home. Si la mete así, tú lo hubieras sacado fácil en home. Pero no, ahora la tiró muy aglobada y de aire. Recordar que los tiros deben de ser bajitos y de bote. La bola cuando pega en el césped se desplaza más rápidamente al plato. Así que por centímetros se anota la segunda carrera del equipo de los Manzaneros. 2 carreras por 0. Allá va Carlos el Pescado Rubio cruzando la línea de cal. De home rumbo a tercera a platicar con Mario, porque había dominado al primero y segundo en el orden, y luego le conectan doblete y viene el imparable productor de Alejandro Flores, la segunda raya para el equipo manzanero de Cuauhtémoc. Sí, coincido con usted, el lanzamiento fue alto y cuando pasó Rivera ya fue imposible para Alexis. Yo aseguraba, Arturo, que iba a ser out en home, porque sé cómo tira siempre Ildefonso Amaya, un tiro muy certero y muy rápido, pero ahora no sé qué pasó, que elevó la bola, hoy no tiró como él tira siempre. Yo cuando lo vi donde venía corriendo Rogelio Rivera, vi que la tomó, dije va a ser out en el plato, pero nada, el tiro fue elevado, y mientras agarró la esférica Alexis y quiso tocarlo, alcanzó a pasar ahí Rogelio Rivera. Saludos al ingeniero Casabantes, saludos también para Martín Bernal, saludos también para Cristóbal Mejía, para ti y toda tu familia, gracias a don Rito Mejía, tu señora madre, gracias. Bueno, 2 carreras por 0 en esta parte baja
de la quinta entrada y está en la intermedia porque aprovecha el tiro rumbo al plato para irse rumbo a segunda Alejandro Flores. Exactamente. Arturo. Lanzamiento alto, sí. Adrián García Hernández, la changuita calentando por parte del equipo de los algodoneros de Delicias. Ya le hicieron la segunda al equipo de los algodoneros y Mario Alberto González, corredor en la intermedia. 2 bolas, 0 strike. Sí, ya le van a dar la base intencional. Lo van a pasar a Javier Hernández, Juanito. Yo creo que aquí, Arturo, fueron 2 equivocaciones que tuvieron y les dieron los batazos. A Rogelio Rivera lo tenían dominado, pero luciendo muy mal con el cambio de velocidad. Después le viene una recta mala, dura, como debe ser, y enseguida yo esperaba el picheo igual. Le venían con la recta y nada más la chocó y se fue el doblete. Alejandro Flores también, lo tenían con 2 strikes. Yo dije, va a venir con el slider, vino con la recta afuerita, nada más la chocó. Y ahí están los resultados, Saludos a Martín Bernal, no está cerca de nosotros Martín. Posiblemente la voz que se escuche es de Memo Álvarez de Nueva Casagrandes, pero Cuco Amador está muy retirado de nosotros, Saludo a Martín Bernal, hombres en segunda y en primera. Voto de confianza aquí entonces Mario Alberto González, pitcher derecho para enfrentar a Antonio Flores. Arturo, cambio. Luis Fernando Villegas Rubio va a bater en estos momentos por parte del equipo de los Manzaneros. Primer cambio que manda a hacer el señor Humberto Almanzano, manejador del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Luis Fernando Villegas con el número 74, nuevo bateador. Bateador emergente en esta parte baja de la quinta entrada. Viene entonces Fernando Villegas. En aquel 2016, aquella final contra el equipo de los Rojos de Jiménez, por declaraciones ya le andaba. Sí, ¿te recuerdas? Sí, como no. Era el receptor titular como novato, pero hizo unas declaraciones que no. Una bola, 0 strike, lanzamiento swing, lanzamiento pegado. Va por ella, no encuentra nada. Y ya en Jiménez, ¿cómo lo agarraron? Y con justa razón, porque hizo unas declaraciones que no, pues fuera de orden. Carnitas y chicharrones de Andarre, Conchos y Quinta Poniente en Delicia, la tienda Meme Dando y Familia. De Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristales para tu vehículo. Franquicia Vitocar 472-76-77. Lanzamiento en curva. Dice que no, el umpire parecía buena. 2 bolas, 1 strike con 2 out. Sí, aquí está la cuenta para el bateador emergente Luis Fernando Villegas, que tiene 2 bolas y 1 strike. Bateando de emergente aquí por Antonio Flores, que se fue. Antonio Flores de 2 nada, Martín Ortiz, resultado, tercer cuarto, swing, strike el segundo. 2 bolas, 2 strike, 2 out. Pionera 70-31 al equipo de las Inditas. Una buena ventaja ya. Saludos a Arturo y la figura Juan Palafox, excelente transmisión. Escuchamos en familia desde Mioqui, El Bari, Ayala y Jacob Jaques. Saludos. No, saludos hasta allá a mi Iván Ayala, a la familia Jaques, por supuesto, a Paulino, que no se ha reportado. Sí, no se ha reportado. Andará el vikingo. 2 bolas, 2 se fue 2 out, batazo corto, rumbo al jardín central, la pelota pica. En el tiro rumbajo. ¡Quieto! Le esperó Mar Jaramillo, no la quiso atacar. La tercera carrera aquí para el equipo Manzanero de Cuauhtémoc. Responde el bateador emergente Juanito Fernando Villegas. Batazo corto, rumbo al jardín central. Baja Omar Jaramillo, toma la pelota, va el tiro rumbajón. Pasó sumando desde segunda Alejandro Flores con la tercera. Sí, así es, un batazo muy colocado, flojo, Arturo, mal bateado, pero muy colocado. Eso le da oportunidad de llegar al plato a Alejandro Flores, y el escuadro se pone ya 3-0 favoreciendo al equipo de los Manzaneros. Se va hasta tercera Javier Hernández y se queda en la inicial con su hit productor Luis Fernando Villegas. Bueno, ya se modifica la pizarra, 3 carreras por 0, ganando el equipo Manzaneros con 2 outs. Se le vino el mundo encima a Mario Alberto González, hombres en las esquinas. Viene el pitcher, lanzamiento, machucón de foul, de 2 botes rumbo a la caseta del equipo algodoneros. Con 2 outs, Arturo, con 2 outs se le viene el mundo encima después de haber sacado fácil los 2. Pues no fácil, el primero fue el del pitcher, la primera, pero fue ese cañonazo que parece que no, Arturo, pero también tiene mucho que ver ese golpe que le dieron, y luego ya
la anterior que se resbaló, pues también te hace que bajes. 0 bolas, un strike, lanzamiento bajito, abierto. Le emparejan la cuenta. Víctor Hugo Chávez, séptimo en el orden receptor. De 2-0 el día de hoy. Abrió tanda en la segunda entrada, dominado por la vía 43. Lo dominan en la cuarta, cuando abrió tanda también por la vía 53. Hombres en las esquinas, una bola, un strike con 2 out. Listo Mario Alberto González, vigila los corredores, va la revirada, rumba primera de clavado. Llega en la inicial Fernando Villegas. Agua Electropura Delicias. También contamos con presentaciones de botella de medio litro y medio, galones. 474-23-32. Una bola con un strike, 2 out. Mario respira, lanzamiento abierto, pitch out. Allá va Alexis, se le hicieron a Alexis. No supo qué hacer. Agarró a medio camino en pitch out a Fernando Villegas. Quiso estar amarrando al de tercera. Ahí tiene que venir el tiro, Juanito, y luego ya la cortan, a ver, ¿verdad? Sí, pero ahí, aquí Arturo no tiró porque nadie entró a la almohadilla. No, nadie entró a la almohadilla. Él primeramente cerró al de tercera y enseguida iba a tirar a segunda, pero no había nadie. 2 bolas con un strike, entonces aquí la cuenta. Hombres en tercera y en segunda, y aquí Cuauhtémoc, que es la locura, Listo Mario, lanzamiento, strike el segundo. Es la segunda ocasión que le hacen esas jugadas. También el equipo de Chihuahua se las hizo, Arturo, allá en Chihuahua, ¿recuerdas? Ahí nadie entró a segunda, Arturo. Hizo bien Alexis, primeramente de tener al de tercera y luego iba a tirar a segunda, pero no había nadie. 2 bolas con 2 strikes, 2 out, 3 carreras por 0. Hombres en tercera y en segunda. Lanzamiento elevado, corto, rumbo al jardín derecho central. Allá va Jesús Gallego. ¡Nada! La pelota pica. Quiso quedarse con ella, corriendo de espaldas. Al final me parece que se hace contacto, pero no se queda con ella. Llegó tarde a la cita también el derecho y el central. Y cayó la quinta y cuarta, Juanito. La cuarta y la quinta, perdón, adelante. Así es, Arturo, un batazo que parecía dominado por completo. Pero ahí, yo no sé, al final de cuentas no le pudo llegar Jesús Gallegos, Arturo. No sé si le pegaría en el guante, pero aquí está hit productor de 2 carreras de Hugo Chávez. Y el score se pone ya 5 carreras a 0. 5 carreras por 0. En primera Víctor Hugo Chávez, con a par de carreras producidas. Aquí conectando de foul Juan Manuel Meinaveite, de 2-0. En la segunda entrada ponche tirándole. Y en la cuarta dominado por la vía 43. 0 bolas, un strike la cuenta. Para Ariel Triunfo, sucursal Colonia El Empleado. Avenida El Parque, calle 12 Poniente. Qué rico pan en delicias para Ariel Triunfo. 0 bolas, un strike, lanzamiento, swing, strike el segundo. Velocidad, alto, va por ella. No encuentra nada aquí Juan Manuel Meinaveite. Queso Los Pinos, queso tipo cheddar, 100% leche pasteurizada de vaca, producto lácteo Los Pinos, estación Saucillo. La ventaja aquí para el pitcher Mario Alberto González. 0 bolas, 2 strikes, 2 out. Con 2 out hizo 4 carreras el equipo manzanero de Cuauhtémoc. Ya toma ventaja 5 carreras por 0. Mario listo. Vigila el corredor que está por primera. Lanzamiento alto. La bola con 2 strikes, con 2 out. Mario Alberto González pensativo, se acomoda la gorra. 9 imparables ha conectado el equipo de los manzaneros de Cuauhtémoc por 2 del equipo algodoneros. Abre por primera Víctor Hugo Chávez, lanzamiento de una línea, rumbo al jardín izquierdo, viene el izquierdo, nada, la pelota pica, hablando rápido, segunda, rumbo a tercera Víctor Hugo Chávez, hombres en las esquinas. Batazo corto, todo le está saliendo en esta entrada al equipo de Cuauhtémoc. Sí, mal bateados y están picando, Arturo. Así que bueno, aquí va a ser todo ya para Mario Alberto González, hombres en las esquinas. Allá va Francisco Arturo Zurdo Mundo, va caminando poco a poco rumbo a la loma, se acerca,
Ahí platica la distancia y va a ser todo. Viene Adrián García con 5 carreras. Llega Adrián García, llama la atención. Vamos a ir un corte, regresamos por favor. Autocristales Lux le ofrece servicios en cristales para autos y camiones. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados. Con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Gracias, adelante Popín. Ya lo habíamos mencionado, Adrián Hernández Arturo, por parte del equipo de la tercera zona de Delicias, que viene siendo los disparos. Fíjate, Juanito, Arturo, bien dijo Isaac Castro, ¿no? A mí apenas me da un imparable y mandan a la gente a calentar. Ya había quedado los out, Alberto González. Le tocaron la pelota a Juanito, yo siento que para ver cómo había quedado y de nueva cuenta por resentirlo al pitcher del equipo de algodoneros. Después vinieron, a lo mejor no va a pasar tan contundente, pero al final de cuentas productivos para Cuauhtémoc. Son 5 de ventaja y viene el pitcher relevista. Se te corta mucho también, Pompine. Se te está cortando mucho, no sé si haces algunos movimientos bruscos, pero se te corta mucho en la intervención. Aquí viene entonces hombres en las esquinas. Adrián García para enfrentar a Luis Ángel Nevares. Él es segunda base, noveno en el orden. Lanzamiento strike a la esquina adentro. Bateador derecho, número 29 en su espalda. En la segunda entrada conectó doblete. Se quedó estacionado en segunda. Y en la cuarta entrada lo dominan con la vía 53. Tercera, primera. En tercera Víctor Hugo Chávez y en primera Juan Manuel Meirevecte. Adrián García recibiendo y poniéndose de acuerdo con Alexis, su receptor. 0 bolas, 1 strike. Lanzamiento conectando de foul a la banda contraria. Ya lo tienen contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para la práctica del deporte. Y Cinema Delicias, tenemos estrenos cada semana. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com, a una cuadra de la Plaza Carranza. 0 bolas, 2 strike en esta parte baja de la quinta entrada. Iba en buen ritmo. Sí, bueno, hoy, después de los autos, se vino toda esta rebelión del equipo de los manzaneros. 0 bolas, 2 strike, Adrián García listo, lanzamiento en curva, lanzamiento alto. Fíjate, la jugada esa del robo atrasado del 9, fíjate cómo cuenta una jugada de cabeza. Se te voltea todo, Arturo. Después de esa jugada vinieron hits mal bateados y lo que tú quieras, pero si juegan como debe de ser, no les hubieran anotado esas carreras. Jugándole mal también, hay que reconocerlo. Una bola con 2 strikes. No te pueden robar la base así y nadie asistir a la almohadilla, Arturo. Sí, lógico, 100%. Saludos al profe Manuel Sáenz. Gracias, profe, por estar en sintonía. Gracias por el mensaje. Una bola con 2 strikes y 2 out. Hombres en tercera y en primera. 5 carreras por 0 ganando Cuauhtémoc. Se balancea el pitcher. Lanzamiento, golpe. Lo golpeó. Con cuenta una bola, 2 strikes. Un lanzamiento pegado.
Así que va a haber casa llena, con 2 out, no hay donde ponerlos. A donde voltea a ver Adrián García está copado. Los dos, el que está en tercera y en segunda, de herencia, pero el que está en primera ya le pertenece. Y viene el turno para Octavio el Toronco Armendáriz, que comenzó de entrada. Es el bateador número 10 que viene a enfrentarse a los lanzadores del equipo de Erizas en esta entrada. Aquí ya le da vuelta al line-up el equipo Manzaneros cuando viene nuevamente Octavio Armendáriz, que fue el que inició con esa tremenda línea que golpeó a Mario Alberto González y cayó en primera. Así es que aquí está con casa llena de Manzaneros. Saludo a Germán Iturralde, muchas gracias por el mensaje. Está en sintonía Germán Iturralde, gracias. Una bola, se lo está en la cuenta. Para bateador derecho, Octavio el Toronco Armendáriz, de 2-0 el día de hoy. Abriendo, pues ahora ya por cuarta ocasión, la alineación del equipo de los Manzaneros Cuauhtémoc. Casa llena. Listo el pitcher, lanzamiento, patazo profundo, rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica. Viene una rumbo al plato, viene otra. Allá va con limpio, doblete, Octavio el Toronco Armendáriz. Patazo rumbo al jardín izquierdo. Tuvo que ir Miguel Ángel Holguín. Anota desde tercera Víctor Hugo Chávez. Anota desde la intermedia Juan Manuel Meinadectia. Rumbo a tercera, doblando de segunda, también rumbo a tercera Luis Ángel Nevares. Y con limpio doblete, productor de 2 carreras, está estacionado en la intermedia Octavio el Toronco Armendáriz, Juanito. Sí, así es, tremendo cañonazo de Octavio Armendáriz rumbo al jardín, allá por la raya del jardín izquierdo. Así es que ya el score se pone al duro, 7-0, favoreciendo al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Bueno, pues ahí está, 7 carreras. De allá va Francisco Arturo el zurdo Mundo. Cruza la línea de cal, de home rumbo a tercera, se acerca rumbo a la loma, voltea rumbo al calentadero. Y bueno, primero se estaciona a platicar. 6 carreras. 6 carreras en esta entrada cuando había sacado a los 2 primeros bateadores y por la misma vía, por la vía 1-3, parecía salir del problema Mario Alberto González. Y bueno, pues aquí se vino el mundo encima para él, para Adrián García y para el equipo algodoneros. Hacer todo ya para Adrián García. Vamos a ir un corte. Me parece a la distancia Ernesto Cázares. Corte y regresamos. Mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Vinos y licores, Caspor. Cerveza bien fría en Caspor. Vasos y hielo en Caspor. Refrescos y botanas también en Caspor. Rápido servicio a domicilio en Caspor. Al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención express en Caspor. Mayoreo y menudeo, frente al Mercado Juárez. Feliz viajero, Manzaneros.
Viene Ernesto Cáceres, el primer lanzamiento, rodado rumbo al short, la toma el short, tiro rumbo a primera, ¡au! No esperó nada, aquí César Orduño y lo dominan por la vía 63, 5 entradas completas de juego, 7 carreras por 0 ganando el equipo Manzaneros de Cuauhtémoc. Alcobendas Alimentos, Concentró Delicias, corte y regresamos nuevamente. Cambiar la fachada de su casa, la cocina, el baño, lo que necesite. Buena nueva de Infonavit para ti y tu familia. Es muy fácil, sin tanto papeleo. No es un crédito. Infórmate en Grupo DSP. Llegar primero, vamos, algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carrera, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad los vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen. Gracias a mi compañero Jorge Antonio Sánchez Garay en los controles. Se mantiene por supuesto en la loma Daniel El Chino Valdés en esta parte alta de la sexta entrada. El equipo de los Manzaneros, 7 carreras por 0 ganándole al equipo algodoneros. Pizarra de la competidora ferretera. Burritos Lalos, horario lunes a sábado de 8 de la mañana a 1 de la tarde. También contamos con servicio a domicilio 639-501-9062 y Dr. Suchi, donde te curamos el hambre. Lunes 2x1 en bolas de arroz, martes en la compra de 2 platillos, una orden de papas a la francesa. 639-132-4093. A batear Juanito, el equipo algodoneros. Sí, viene a batear por el equipo de los algodoneros en esta parte alta de la sexta entrada. El noveno en el orden, el parador en corto, Eric Zagarnaga. El primero, el jardinero central, Omar Jaramillo. El segundo, el bateador designado, Iván Gándara. Y se alcanza el tercero en el orden, el jardín derecho, Ildefonso Amaya. Viene el turno para el noveno. Abrió tanda en la tercera entrada y fue dominado por la vía 63, short primera. De 1-0 en el juego, donde Daniel El Chino Valdés ha tenido un buen dominio desde el doblete que le conectaría a Alexis, Juanito. Ha retirado a 10 en fila. Exactamente, desde el doblete 3, 6, 9, 10 en fila ha retirado aquí Daniel Valdés, teniendo una gran labor. Tremendo duelo que tenía con Mario Alberto, por aquí se explotaron, Arturo, con 2 outs después de 2 outs. Aquí lanzamiento de un swing arrepentido pegado, haciendo contacto pero de foul. Una bola con un strike. Adelante. Juan Carlos Sosa e Iván Fernando Hernández calientan por parte del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc, brazo zurdo y brazo derecho por parte del equipo de los Manzaneros, poniendo su brazo en condición. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson se ubica por la avenida Fernando Baeza, número 1428. Recuerda, tenemos la afinación en su transmisión o bien se la reparamos al 100%. 2 bolas, un strike para bateador derecho Eric Zagarnaga. Así que enfrentó a 3 bateadores. El equipo, bueno, Daniel Chino Valdés. En la segunda 5, sacó en orden la tercera, sacó en orden la cuarta y sacó en orden la quinta. Ha retirado a 10 en fila el pitcher derecho Daniel El Chino Valdés. 2 bolas, una strike la cuenta para Eric Zagarnaga. 7 carreras por 0. La losa pesada
para el equipo algodoneros a estas alturas. Aquí lanzamiento alto. 3 lanzamientos malos ya para Eric Zagarnaga. Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento frente a Burger King y Carretera de las Vírgenes, cerca de la glorieta Niños Héroes. 3-1 para Eric Zagarnaga, 97 en su espalda, listo el pitcher, lanzamiento alto, lo perdió. Allá va Campante tratando rumbo a primera, aquí rompe. Sí, exactamente, rompe la fila esa de 10 al que había retirado en orden aquí Daniel Valdés, y le vamos a dar a conocer la labor de Mario Alberto González. Lanzó 4 entradas, 2 tercios, se enfrentó a 26 bateadores, le hicieron 7 carreras, Artur, las 7 fueron limpias, le conectaron 10 imparables, fueron muchos de infield hit y todo, pero fueron 10, dio 2 bases por bolas, una intencional, no golpeó, no tiró wild y ponchó a 4. Estaba teniendo tremenda actuación, pero hay equivocaciones en cuanto a los picheos y ese error de cabeza que también que costó 4 carreras más de las que no deben de haber anotado tanta, pero pues ni modo, así es esto. Y aquí viene tratando a tratar de remontar el equipo algodoneros, Lanzamiento alto, primer lanzamiento malo, así que ardiendo el calentadero. El bullpen del equipo Manzano Cuauhtémoc, gorditas Lili más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. Una bola se los trae para el potrillo Omar Jaramillo, de costado el pitcher, lanzamiento esquina de afuera, no la concede Sócrates Marín, 2 bolas, 0 strike. Omar abriendo por tercera ocasión. La alineación del equipo de los algodoneros de 2-0, elevado rumbo a tercera en terreno de foul y ponche sin tirarle en la tercera entrada, así que 2-0. Encuentra en primera su compadre Eric Zagarnaga, 2 bolas con solo strike. Daniel Valdés enfrentando al zurdo con el número 11 en su espalda, Omar Jaramillo, de costado el pitcher, lanzamiento, aguanta y se lo marca. 2 bolas con un strike. Onyx Suite, nuevo concepto en hotelería, servicio de cable, internet inalámbrico, horno de microondas, cocineta, mesa de trabajo, frigobar y clima artificial. Informes al 472-9595, 16 cómodas y modernas suite, un costado de casino, vitrales y farmacia 24 horas. Está Onyx Suite, 2 bolas, un strike, lanzamiento foul, hacia atrás. Le emparejan la cuenta Omar, que en este momento rodea al receptor y también al umpire para terminar en posición de perfil zurdo. Daniel el Chino Valdés trabajando de muy buena manera. Se complicó, si bien es cierto, en esa segunda entrada cuando Algonero llegó a tener hombres en tercera y en segunda, y párenle de contar. Sí, exactamente. Ha recetado 6 ponches en lo que va del partido. Daniel Valdés, de aquí se balancea, lanzamiento, cruzó, no cruzó. Al final consultan en tercera está el negrito Jesús Rangel, ¿no? Sí, nomás por la carrocería. Sí, por el físico el negrito. 3 bolas, 2 strike. Buscaba aquí sobre todo el receptor la ayuda del umpire de tercera. La cuenta máxima para Omar Jaramillo, 3-2. Abriendo por primera Eric Zagarnaga. Ya de costado aquí el pitcher Daniel Valdés rompe contacto con la placa. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. Te aceptamos tus vales de presidencia. Te ofrece los uniformes deportivos escolares. Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente número 116 con una centro. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. 3-2 para el zurdo Omar Jaramillo. Escoltando en primera Javier el Piolín Hernández a Eric Zagarnaga. 3-2. Listo el pitcher, lanzamiento rumbo al plato, foul a la banda contraria. Si hacemos una pequeña pausa en la transmisión es porque estoy toreando al de las manzanas, estoy toreando al de los algodones, es que estoy toreando al de la cerveza, estoy toreando a todo mundo porque estamos cabeceando, parecemos boxeadores. Lo bueno es que ustedes son de Delicias, a ustedes les vamos a dar preferencia, les vamos a dar las escaleras. A mi compañero Nico Flores y Cuco Amador, que ya tienen gran recorrido, estaban que echaba chispas por el trato sobre todo. Sí, pues aquí Arturo, también yo, estamos cabeceando, parecemos boxeadores aquí con la gente que pasa y pase y los vendedores y pues hay jugadas que de repente pues ¿qué pasó? 3-2, lanzamiento foul, defiende el turno aquí Omar Jaramillo. Y ahora sí, a mí me tocó zona viva, Arturo. Sí, ahora sí te envidio.
La lona que utilizan para tapar el infield está enrollada completamente en la zona de prensa. Sentado el señor, mira, de aquí te estoy viendo, Popín. Completamente cómodo el señor. Ahora me tocó de suerte el día de hoy. Y aquí nosotros pero aquí... con mucho frío, oye, se ríe la gente porque traigo el gorro puesto. Bastante frío que siento yo. Mi rodilla derecha indica que se va a poner más fresca la noche. Listo el pitcher, lanzamiento, rodado rumbo a segunda, le ataca el segunda, va rumbo al intermedio, no, de tiro abierto, rumbo, marca el umpire en primera también. Se despega Javier Hernández y en el camino logra tocar espectacularmente la jugada. Omar Jaramillo, doble play, Juanito. Sí, un rolling a la segunda base, este pasa al parador corto, es out, tira primera rápidamente, tiro abierto, pero gran jugada defensiva de Javier Hernández, estira y cuando pasa ahí Omar Jaramillo lo toca, así es que doble play. Doble matanza. En un abrir y cerrar de ojos, 2 out y senderos limpios. Sí, se limpió todo ya, Arturo. En esta sexta entrada en su parte alta. Y donde el equipo, perdón, tienen toda la razón, gracias a la gente que... Sí, el marcador está mal, hombre. Y discúlpeme la gente de YouTube, pero pues andamos en la transmisión por radio, por Romántica 102.fm. Por supuesto, todo lo que refiere a la publicidad, a los mensajes, a la anotación. Y se me olvidó sumarle 2 carreras al equipo de Cuauhtémoc. 7 carreras por 0, lanzamiento al final conectado de foul aquí del Minigato. Una bola, un strike. Yo no sé, toda la gente esta, Arturo, que sube y baja. Digo, pues entonces ¿a qué vienen? ¿Vienen a ver el béisbol o vienen al rato subiendo y bajando? Aquí uno mira, uno ahí venía y ya se caía. Aquí ya me lo llegaba de cabeza, aquí donde estamos arriba acá nosotros. Marcador final en el Gimnasio Municipal de Licias, gracias a Martín Ortiz del diario 102-47 ganó Pioneras. Fíjense nada más, el equipo campeón del año pasado. Pero pues mucho la diferencia. Mucha la diferencia. Una bola, un strike, lanzamiento de piconazo. Como muchas. Hasta Sócrates Marín se quitó, dijo, sí, no la voy a dejar pasar aquí Víctor Hugo Chávez. Como muchas está haciendo la diferencia aquí también, Arturo, después de que estamos dedicándonos con un gran duelo de picheo, Arturo, ese parece que, fíjate que como bien comentó Pompín, el bolazo que le dieron y luego el toque a ver cómo andaba, y parece que de ahí se desinfló Mario. 2 bolas con un strike. Daniel Valdés enfrentando al Minigato Iván Gándara. Senderos limpios. Listo el pitcher. Lanzamiento bajito. Tercer lanzamiento malo. 3 bolas, un strike. Iván Gándara de 2-0 el día de hoy, dominado por la vía 31. Esto en la primera entrada y en la tercera elevado rumbo al jardín izquierdo. Así que 2-0 en el partido. Hamburguesas Charlie, Avenida Río San Pedro, te ofrece gran promoción lunes a jueves, 3 hamburguesas por 90 pesos. 3-1. Se balancea el pitcher, lanzamiento bajito, lo perdió. Allá va con 2 outs, campante trotando rumbo a primera el Minigato Iván Gándara. Marco Vargas Tuxedo, Avenida del Parque frente a Cristo Rey. Marcas como Oscar de la Renta, Refinati y After Six. Marco Vargas Tuxedo, la moda que marca la diferencia. Hay conferencia en la loma, Juanito. Sí, allá está el coach de picheo a conferenciar ahí con Daniel Valdés. No es que todo va a tranquilizarlo, yo creo que la entrada estuvo muy larga. Ahí está calmado. Así es que aquí dando su segunda base en este partido, Arturo, no había dado ninguna base y en esta entrada ha dado 2 bases por bolas, pero ese doble play Salvador lo está sacando avante. Ya sale el coach de picheo y ya regresa cada quien a sus posiciones. Aquí los jugadores del equipo de los Manzaneros, cuando viene a batear aquí el tercero en el orden, Ildefonso Maya, que el día de hoy lleva de 2-0. La primera entrada roleteó a tercera, murió 5-3 para el tercer out de tercera primera, y en la cuarta se ponchó tirándole para el primer out. Así es que tercera oportunidad para el tercer bat del equipo de los algodoneros. Todavía queda mucho juego, esto no se acaba hasta que se acaba. Saludos de Ciudad Juárez, vamos algodoneros, saludos hasta Juárez. Vamos a ver entonces a Ildefonso Amaya. Lanzamiento, cruza, consulta, no cruza, dice el umpire de primera, Juanito. Sí, exactamente, consultó aquí Sócrates Marín, el umpire de la inicial le dice que no, así es que tiene una bola aquí Ildefonso Amaya.
Fíjese, Juanito, Arturo, que cuando estaba el rally del equipo de los Manzanales Cuauhtémoc, Daniel Valdés inició unos estiramientos en el logout y indicaba lo que es el físico, es que no me quiero enfriar, dice, ya me estoy diciendo que me estoy enfriando, y mira lo que son las cosas, le otorgó pasaporte a lo que viene siendo nada más y nada menos que Eric Zagarnaga, y ahora al Minigato Iván Gándara. También la inactividad pues también puede perjudicar a un pitcher, como en este caso ahora a Daniel Valdés, que ya había retirado a 10 hombres en fila. Agradezco el patrocinio de Transmisiones Automáticas Richardson, que se ubica por la avenida Fernando Baeza, número 1428. Gracias por su amable patrocinio para llevar a cabo los comentarios desde el terreno de juego aquí en el primer juego de la serie final. Foul de bote rumbo a la caseta del equipo algonero. Es una bola, 2 strikes, 2 out para Ildefonso Amaya. Tercero en el orden, de 2-0 el día de hoy. Dominado por la vía 53 para el tercer out en la primera entrada. Y fue el primer out, vía ponche en la cuarta, cuando abrió tanda exactamente de 2-0. La bola con 2 strikes, viene el lanzamiento bajito, la pierde ligeramente que el receptor, la pelota se extiende rumbo a la línea de cal, de home rumbo a primera, va por ella, el Minigato no se mueve del inicial y la cuenta ya, Juanito, es de 2 bolas con 2 strikes, 2 out. Sí, exactamente, ya aquí la cuenta de 2 y 2. Los que saben dicen que es la cuenta del ponche. Vamos a ver qué dice aquí Ildefonso Amaya y qué es lo que le responde aquí también el Chino Valdés. 2 y 2, viene el lanzamiento, machucón de foul por tercera, muy cerca donde está colocado exactamente Francisco Arturo Zurdo Mundo. Un saludo a Chilo, que está en su casa. Saludos, mi Chilo, fuerte abrazo. Caspor, Mayorín, Menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Pregunta por nuestras promociones frente al Mercado Juárez y Guidocha Delicias, la innovación en la base que nos mueve. 472-3300. El Chino Valdés tomándose su tiempo. 2 y 2 con 2 out la cuenta en esta parte alta de la sexta entrada. El Minigato Iván Gándara abriendo por primera, 2-3 pasos, viene el pitcher, lanzamiento, sí señor, ponche sin tirarle, le puso estilo también aquí el umpire y se va el 5 en todas las y media de juego. Manzaneros ganando 7 carreras por 0. Cortesía de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas son siempre las gorditas Lili. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Muchas gracias, ya estamos de regreso, viene la parte baja de la sexta entrada. Adelante, Juanito, viene a bater Cuauhtémoc. Sí, viene a bater el equipo de Cuauhtémoc abriendo tanda aquí. El tercero en el orden, Rogelio Rivera, jardinero izquierdo. El cuarto, Alejandro Flores, tercera base. El quinto, Javier Hernández, el inicialista, y se alcanza el sexto, el bateador designado, Luis Fernando Villegas. Aquí está Oscarín. Aquí está Oscarín y bueno, pues viene con la camisola del equipo algodoneros, imagínense nada más. Y de hecho me está estorbando. Sí, exactamente, así está es. Exactamente. Viene Ernesto Cázares en la loma. Lanzamiento. Bueno, ahora pasó el de los dulces y este de Oscarín.
Oscarín, y el de los dulces. Yo sé que es malo el primer lanzamiento porque el lanzamiento lo está marcando la pizarra, Juanito. Así es, también a mí. Cuando eso no es otro, pero aquí estamos cabeceando, Arturo. Ernesto Cázares, el zurdo, se balancea, lanzamiento, strike, aguante, se lo marca. Cabe destacar que Ernesto Cázares recibe nuevamente la oportunidad porque Mario Macías ha estado en un torneo, primero en Albuquerque, Nuevo México, ahora viajó a Tucson, Arizona, tengo entendido, y que pues su manager no lo dejó faltar, y aquí aprovechando la oportunidad de Ernesto Cázares, una bola, un strike. Lanzamiento, aquí conectando un batazo rumbo al jardín izquierdo, viene Miguel Ángel Holguín y se quedó con la pelota. Elevado corto, aquí conectado por Rogelio Rivera. Juanito, fly el 7 para usted que anota. Sí, el primer out aquí, un batazo nomás chocando la esférica aquí, Rogelio Rivera. Rápidamente se desplaza hacia adelante Miguel Ángel Holguín, levanta el guante, captura y cae el primer out en fly al jardín izquierdo. Cuando viene a meter el cuarto en el orden, Alejandro Flores, el tercera base que lleva de 3-1 en este partido, Arturo. Conectó hit productor su última oportunidad. Ahí fue donde se desató esa lluvia de hits y de bases y de carreras, jugando mal también en la defensiva el equipo algodoneros, y ahí está. Errores que no se cuentan, Arturo. Ese error es cuando se le fue a segunda, teniendo la bola Alexis, ahí fue, nomás hubieran sido 2 carreras, hubiera sido el score estaría 3-0 todavía. 0 bolas, una strike con un out, zurdo contra derecho, Cázares se balancea, lanzamiento, cuidado, encimado, tuvo que brincarle aquí ligeramente Alejandro Flores, que en este partido tiene 3-1, con un par de carreras producidas y una anotada. En la primera entrada se envasó con error del parador en corto, se quedó en tercera. Ponche tirándole en la tercera y conectó imparable rumbo al jardín derecho en esa maratónica y fatídica, no séptima, pero sí quinta entrada para el equipo algodoneros. Exactamente. 2 bolas, un strike con un out. Agradezco sus mensajes a toda la gente, ya sea por Romántica 102.fm, como que la pausa tan larga le afectó a Dani Valdés. No se ve tan fuerte este inning, lo salvó el doble play, pero fue una rola dura. Saludos, ánimo, Alex Carreón, Juanito. No, sí, así es, exactamente. Saludos, mi querido Alex Carreón. Sí le afectó porque duró mucho ahí. Un batazo corto por detrás de la colchoneta. La toma Eric Sagarnaga, tiro rumbo a primera, quieto. Qué jugada había hecho Eric Sagarnaga, Un machucón prácticamente de botes altos. Por atrás de la colchoneta en la intermedia, la tomó Eric Sagarnaga, dobla porque gira sobre su propio eje, su tiro es abierto al lado izquierdo, Luis Eduardo le pasó zumbando a Alejandro Flores sin hit en la jugada. Arturo, me parece, Arturo, que ya no es Eric Sagarnaga, me parece que es Misael Mesa, nomás por la forma en que lo... Pues sí es Eric Sagarnaga, a ver, deja ver. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sigue siendo Eric Sagarnaga. Fue tremenda jugada, fíjate, nomás que el tiro fue un poquito abierto, pero tremenda jugada. Entra a platicar el zurdo Mundo con el pitcher, así que infield hit. ¿Cómo han dado infield hits, Saludos a los dos. Saludos a Eric Rosete. No, saludos mi Eric. Aquí estamos aquí en este estadio lleno cuando hay cambio de pitcher, Bueno, va a venir Salvador Hernández. Vamos a ir un corte, regresamos, por favor. En el mundo de internet y las redes sociales para estar más cerca de ti con información. Nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad, lo
Adelante, Pompín. Sale del partido Ernesto Cázares con el número 15 y ahora viene a lanzar nada más y nada menos que Salvador Hernández, número 33, por parte del equipo comandado por Francisco Arturo Mundo Aguilar, el equipo de la tercera zona Delicias Algodoneros, cuarto pitcher ya, Salvador Hernández. Algodoneros en los momentos de disparos, inició Mario Alberto González, Adrián García y luego lo que es Ernesto Cázares y ahora pues es de Salvador Hernández. Gracias, pitcher derecho, 33 en su espalda, para enfrentar a Javier el Piolín Hernández. Primer lanzamiento malo, una bola, 0 strike, hay un out en primera. Corre Alejandro Flores. Salvador Hernández se pone de acuerdo con Alexis. Aquí viene el lanzamiento malo. Va. Pues aquí es está el la cuarto lanzador que presenta. Sí, exactamente. Aquí está la breve labor de Ernesto Cázares. Lanzó 2 tercios de entrada, se enfrentó a 3 bateadores, le conectaron un imparable. Únicamente, Arturo, esa es la labor. Ahorita deja una herencia que de anotarse se le cargaría a él. Lanzamiento, aquí el primer strike en la cuenta de Javier Hernández, el Piolín. Quinto en el orden, primera base. Hoy de 2-2. Par de infield hit, tanto en la primera como en la tercera. Base intencional en la quinta que anotó carrera. Así que 2-2 con carrera anotada para Javier Hernández. Número 55 en su espalda. Hay un out, 2 bolas, un strike. Lanzamiento malo. 3-1. Esa es la cuenta. Romántica 102.fm. Jorge Antonio Sánchez en los controles. George. Saludos mañana. Recuerden, temprano, 8:30. Por esta misma frecuencia, Pasión Deportiva. Lanzamiento malo o lo golpeó. Malo, fue malo. Ok. Muy pegado. Pasaporte. Qué daño hace, ¿no? Cuando al final, cuando entra el bullpen, tiene que entrar. Sí, a tirar strikes. Nada más. No puedes venir a relevar y que te den base, luego dar base. Que te den palos, pero no que te den base. Bueno, aquí hay un out y viene el turno ahora para Fernando Villegas, Juanito. Sí, viene Luis Fernando Villegas, que entró de emergente por Antonio Flores y conectó hit productor, Arturo, de la tercera carrera, y después él anotaría, así es que lleva de 1-1 el bateador emergente que entró. En esa jugada exactamente donde Alexis. Exactamente. Aquí la pierde Alexis, la pelota se extiende hasta el backstop. Wild pitch. La responsabilidad total y absolutamente es para el pitcher, un piconazo que no pudo quedarse al final con ella Alexis. Avanzan corredores rumbo a tercera y segunda. Un picheo totalmente descontrolado, Arturo, no lo pudo tapar ahí Alexis, le cuadró, pero como era curva, agarra efecto la esférica cuando pica en el terreno de juego, así es que avanzan, así es que ahí ya tenemos hombres en tercera y en segunda con un out. Y la cuenta de una bola, 0 strike. Vamos a moverlo un poquito aquí, ahí estamos, ya actualizando, 7 carreras por 0. Segundo lanzamiento malo. Salvador, en aquel relevo que hizo en Ojinaga, sensacional. De ahí después de la labor de quién fue, de Tijerina, que vino Mario Macías, una entrada y sí, luego sí. Chava Hernández. Bueno, hoy ni la sombra. No, ya de ahí para acá ya no se ha visto bien. Ni la sombra. Salvador Hernández, Pero lo que yo me pregunto, ¿dónde está Uriel Osorio? ¿Para qué lo traen? Si era uno de los pitchers estelares de el Zurdo Mundo en la liga regional. Todavía anda, lo vi que todavía anda porque ahorita lo presentaron. Sí, ahí es cuando uno se da cuenta que se mantiene también en el roster. 2 bolas, un strike, un out. Lanzamiento, conectando de foul. Ya lo ponen con 2 bolas, 2 strikes. Lo que sí es que lo borraron del mapa totalmente. Exactamente, ¿no? ¿Cuántas apariciones ha tenido? No. Nada realmente, nada. Y sí llama mucho la atención. Bueno, 2 bolas, 2 strike, un out. Hombres en tercera y en segunda. Viene Salvador Hernández enfrentando a Javier Hernández. Cuidado, lanzamiento pegado. Perdón, es Fernando Villegas. Bonito. Sí, Fernando Villegas, exactamente. Y lo lleva a cuenta de 3-2. Javier Hernández está en segunda. Sí, Javier Hernández está después del pasaporte en la intermedia y en tercera Alejandro Flores. 3-2 para Fernando Villegas. Derecho contra derecho.
Listo el pitcher, lanzamiento, conectando un batazo corto rumbo al jardín derecho. Va el segunda, va el derecho, va el segunda, va el derecho. Es el derecho. Al final se tuvo que parar, me imagino que le gritó Ildefonso Amaya, es mía. Adelante, Juanito. Ahí batallando mucho con esos flies hacia atrás, Arturo. Chuy Gallegos, y al final de cuentas viene corriendo rápidamente Ildefonso Amaya, le grita, se quita. Y así es que mete el guante, captura fly al jardín derecho, no se puede mover el corredor de tercera almohadilla porque el batazo fue demasiado corto. Así es que hay 2 outs cuando viene a batear ahora Víctor Hugo Chávez, el receptor. Juanito. Sí. Omar Castellanos y Jesús Manuel Carlos calentando por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Ya que habla del fildeo de Jesús Gallegos, yo me pongo a ver la manera de fildear esos batazos del Minigato Iván Gándara. Sí, exactamente. Él mide el batazo, corre bastante y luego voltea a ver que qué tan lejos está de la pelota. Y no, Jesús Gallegos va volteando y esto puede causar hasta un mareo al pelotero y bueno, caerse. Entonces, afortunadamente vino el grito de Poncho Amaya para capturar la pelota y con fly al negro dominar a Villegas. Exactamente, así. Es que va hacia atrás, debe ser de lado, correr rápido de lado, hacia la esférica, en esos batazos. Una bola, un strike, 2 out. Listo, aquí el pitcher, aquí viene el lanzamiento, swing, strike el segundo. Una bola con 2 strike. Beer Junior en Delicias. Contamos con estacionamiento, Wi-Fi, área de espera, de lunes a sábado de 10 a 8 de la noche, domingo de 10 a 3 de la tarde, horario corrido. Afeitado de barba completa o delineado con vapor de ozono. Beer Junior. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Una bola con 2 strike y 2 out. Hombres en tercera y en segunda. Lanzamientos. Conectado de foul al final. Defiende el turno aquí. Es Víctor Hugo Chávez. Víctor Hugo, que tiene 3-1. Ha sido dominado abriendo tanda tanto en la segunda como en la cuarta, pero viene un imparable importante en esa quinta entrada rumbo al carril central, donde produce 2 carreras y a la postre anota también. Bateador derecho. Aquí pide tiempo el receptor Alex y lo indica perfectamente Sócrates Marín. Es el umpire en jefe el día de hoy, el mandón detrás del plato. Una bola con 2 strikes, 2 out. Abre ligeramente por tercera Alejandro Flores y por la intermedia Javier Hernández. Salvador, lanzamiento, conectando un batazo rumbo al jardín derecho, hacia atrás, tranquilo, 2-3 pasos, levanta el guante y captura Ildefonso Amaya, fly al 9, para usted que anota, y se fueron 6 entradas completas de juego. La pizarra de gorditas Lili, más sabrosas y calientitas, nos dice 7 carreras por 0, ganando Cuauhtémoc. mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. El himno de Chihuahua, respetuosamente.
equipo manzanero de Cuauhtémoc, colocado de home rumbo a primera y de home rumbo a tercera el equipo algodoneros en esta parte alta de la séptima entrada, donde la pizarra la competidora ferretera ganando el equipo de Cuauhtémoc 7 carreras por 0. Agradecerle a Tractores del Norte en nuestro campo de acción, Distribuidor New Holland, la marca que da más para ti, y Grupo DST creando patrimonio 639-132-0042. Ya puedes remodelar con tu Infonavit tu hogar. Aprovecha en Grupo DST en Delicias. Momentáneamente en lo que calienta por ahí Daniel Chino Valdés, le comento que Green Lemon pregunta por nuestra nueva base Sugar Free. Ya llegó a Delicias la nieve en rollo, haz tu propia combinación, contamos con más de 40 ingredientes. Tenemos también para todos los gustos crepas, cheesecake y malteadas en Green Lemon, Plaza Oasis, un costado del cine. Daniel el Chino Valdés, que ha hecho un gran trabajo hasta el momento, enfrentando a 3 bateadores en la primera entrada, a 5 en la segunda, sacó en orden la tercera, la cuarta, la quinta, y al final se combina el doble play y enfrenta a 3 en determinado momento en la sexta, lanzando pues un poema realmente. Hoy en la loma de la Serpentina solamente le han conectado 2 imparables, que fueron en la segunda entrada, rumbo al jardín derecho, y de fondo Miguel Ángel Holguín y doblete de Alexis Sáenz. Se le vino al mundo encima al equipo de la tercera zona en ese capítulo que fue precisamente la quinta entrada. Quisiera, no sé quién me permite gracias, hermano. Tuve que usar mi tableta, pero es que si no se ponen en medio ahí y no dejan ver. Olag, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Vendrá el turno para viene el turno para el cuarto en el orden. El cuarto en el orden, ¿sí? El cuarto del orden, Luis Eduardo La Changa García. Vamos a revisar una cosa aquí rapidito, déjeme meterme. Ok, es verdad. Me faltaba nada más un dato aquí. Ya tuve que ver la información del señor Juan Palafox Márquez. Aquí fue. A ver otra vez. Déjeme ver tantito. Pero aquí está Luis Eduardo García para enfrentar en esta séptima entrada a Daniel el Chino Valdés, que aquí se balancea. Lanzamiento abierto. Es pasaporte, par de pasaportes. Muy bien. Yo no solamente para no perder un poquito aquí el dato. Lo que pasa es que como andamos en la transmisión por todos lados y pierde uno de vista algo, aquí es pasaporte y luego aquí es el ponche. Y luego aquí bateando Luis Eduardo García. El lanzamiento es malo, 2 lanzamientos malos ya aquí para la Changa, cuarto en el orden, par de ponches, abriendo tanda en la segunda entrada y en la cuarta también. Los 2 ponches han sido tirándoles para el bateador zurdo con el número 18 en su uniforme. La verdad es que prácticamente ha tenido en un puño Daniel Chino Valdés a la ofensiva del equipo algodonero. Listo el pitcher, lanzamiento, conectando un batazo corto rumbo al carril central, va bajando el central, al final tranquilo, levantando el guante, Octavio el Toronjo Armendáriz, parece llevar más, pero el problema fue que era un elevado, muy elevado, Juanito. Sí, un fly allá al jardín central y cae el primer out, Arturo. Esta parte alta de la sexta entrada, de la séptima entrada. 7 carreras por 0, viene el turno para Miguel Ángel Holguín, quinto en el orden, jardinero izquierdo, de 2-1 el día de hoy. En la segunda entrada conectó imparable rumbo al jardín derecho, se quedó en tercera. Y en la cuarta recibe ponche sin tirarla, así que 2-1. Y recibe la rechifna y el abucheo de la afición manzanera. Miguel Ángel Holguín, aquí ve pasar el primer strike en la cuenta. 0 bolas, un strike, un out. En lo que puede ser el último tercio del juego número 1, donde el equipo de los manzaneros está ganando cómodamente 7 carreras por 0, conectando 12 imparables el día de hoy por 2 del equipo de la tercera zona. Listo el pitcher, lanzamiento alto, aquí le emparejan la cuenta, una bola, un strike.
Agradecerle a Century 21, la inmobiliaria más confiable ahora, cerca de usted, Avenida Carlos Blake y calle Novena, fraccionamiento Imperial, 639-132-0075. Century 21, en Delicias, si quieres vender, comprar o rentar, Century 21 es la mejor opción. Cuenta pareja para Miguel Ángel Holguín, una bola, un strike, colocado como quinto en el orden. Ya vemos a la afición del Goneros, pues por el momento una afición callada y un batazo bien colocado entre el derecho central imparable de Miguel Ángel Holguín a la banda contraria. El segundo imparable de 3-2, Arturo. Ahí está demostrándoles Miguel Ángel Holguín que entre más le griten, mejor batea. Aquí gran pelotero, así es que de los 3 imparables que lleva el equipo algodoneros, 2 son de Miguel Ángel Holguín. Es correcto. Restaurante Los Santos, noches en vivo, jueves a sábado de 7 de la tarde a 12 de medianoche. Recuerda también todos los domingos de 1 a 5 de la tarde, comida buffet. Pregunta por nuestra apertura, 149 pesos en comida buffet en Restaurante Los Santos. Aquí viene el lanzamiento, aquí swing para Carlos Rubio, Juanito. Sí, un picheo en curva hacia abajo, se da con ella Carlos Rubio. Aquí está el primer strike, así es que tiene la cuenta de una bola, un strike y un out. Carlos Rubio, que en este partido lleva de 2 nada, fly al jardín izquierdo en la segunda entrada para el segundo out, y en la quinta roleteó a segunda para caer en primera, vía 4-3. 0 bolas, un strike, lanzamiento, conectando una línea rumbo al jardín central. Ahí va Miguel Ángel Holguín rumbo a la intermedia. Aquí conecta su primer imparable Carlos Rubio. Aquí le están conectando ya 2 imparables de manera consecutiva a Daniel Chino Valdés, Juanito. Sí, dos batazos sólidos aquí de parte del equipo de los algodoneros. Ya hay hombre en segunda y hombre en primera cuando viene a batear Alexis Sáenz, que lleva de 2-1 con doblete en la segunda entrada, su primera ocasión que se paró al plato, y en la quinta roleteó a la primera base y fue out ahí. La ventaja que tiene aquí el equipo Manzaneros, y para Humberto Rojas le permite al menos exprimir un poquito más a Daniel Chino Valdés y evitar utilizar bullpen para el partido del día de mañana. Sí, así es, exactamente. Aquí hay hombres en segunda y en primera, hay un solo out. Así que viene el... adelante, Juanito, porque pasó esta persona. Fue un machucón ahí a un lado por la raya de primera base. Rápidamente baja Daniel Valdés, toma la esférica, tira primera y vía 1-3 cae el segundo out. Avanzan a tercera y a segunda Miguel Ángel Holguín y Carlos Rubio. Cuando viene a batear aquí era Jesús Gallegos, el octavo en el orden, que lleva de 2 nada. Fly al central en la segunda y ponchado tirándole en la quinta. En el lanzamiento exactamente pasó una persona. Sí, increíble. Sí, bueno, hombres en tercera y en segunda. En tercera Miguel Ángel Holguín y en segunda Carlos Rubio. Ahora viene Arturo. nuevamente zurdo Jesús Gallegos, adelante. Le piden a Juan Carlos Sosa e Iván Hernández que agilicen más sus tiros de calentamiento y sobre todo más al brazo derecho Juan Carlos Sosa, al número 20. Lanzamiento ¡zum! A la esquina de afuera, strike el primero, gracias por el reporte. 0 bolas, un strike con 2 out. Olague, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. A todos los patrocinadores, muchas gracias, sobre todo por esta oportunidad en esta final 2018, que por el momento la partida hasta el momento en este primer juego la está aprovechando el equipo de Cuauhtémoc, ganando 7 carreras por 0. Aquí le emparejan la cuenta, una bola con un strike. Fíjate, me estoy recordando, todavía no se acaba el partido, pero Algodoneros en las 3 series anteriores, en las 3 series de playoff, siempre perdió el primer partido, si tú recuerdas. Sí, le pasó contra... Y hay un batazo corto al jardín izquierdo, viene bajando el izquierdo, bueno, pues ya es dominado, elevado exactamente al prado izquierdo, playa el 7 para usted que anota, se van 6 entradas y media de juego, y el equipo de Cuauhtémoc sigue ganando 7 carreras por 0, el Codesa Alimentos Concentrado de Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de tercera zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el
Se viene la parte baja de la séptima entrada. Adelante, Pompín. Bueno, es Omar Castellanos, Juanito. ¿Verdad que sí? Sí, Omar Castellanos ya está en la loma. Pitcher derecho con el número 82 en su espalda. Para enfrentar al bateador derecho con el número 72. Octavo en el orden, para orden corto, Juan Manuel Mainaveita. Adelante a batear el equipo de los manzaneros, que en esta parte baja en la séptima gana 7 carreras por 0. La pizarra de la competidora ferretera. Sí, batea Juan Manuel Mainaveita, octavo en el orden para orden corto. El noveno, Luis Nevares, segunda base. El primero, Octavio Armendáriz, jardín central. Y se alcanza el segundo en el orden, el jardinero derecho, César Orduño. Juan Manuel Mainaveita de 3-1 el día de hoy con carrera anotada. Recibió ponche sin tirar en la segunda entrada, lo dominan por la B43, segunda, primera en la cuarta. Y en la quinta conectó imparable rumbo al jardín izquierdo, anotaría carrera, lanzamiento strike. Ya lo ponen con 0-2 en cuenta. Aquí de Omar Castellanos, que ya es entonces el quinto lanzador. Gorditas Lili, ¿por qué las gorditas Lili siguen siendo las preferidas? Porque a través de todos estos años seguimos teniendo el mismo saborcito casero en nuestros guisos. 0 bolas, 2 strike. Aquí está Omar Castellanos, viene el lanzamiento bajito, lanzamiento de un bote, picó antes del plato, bien metiéndole el peto aquí, el pecho a la bala a Alexis Sáenz. 1 bola, 2 strike. Allá callada toda la afición, entendible por supuesto el equipo naranja, el equipo sí, algodoneros. exactamente, así es. A toda la afición que está en sintonía y que participó sobre todo en la dinámica del camión de Pasión Deportiva. Les recuerdo que el día me he rodado al pitcher, no puede ser el pitcher, es el segunda base, toma la pelota, tiro rumbo a primera, out. Y al final, bueno, por la vía 43, Juanito, dominan aquí a Juan Manuel Mainaveita. Trató de meterle el guante ras de loma Omar Castellanos, al final le llegó hacia el lado derecho a Jesús Gallegos, toma la pelota y tranquilo doblando rumbo a primera. Sí, cuando viene aquí a batear ahora Luis Nevares, el noveno en el orden, Arturo, que lleva en este partido de 2-1, doblete y base por bola recibida. Y tenemos la labor de Salvador Hernández, lanzó 2 tercios de entrada, se enfrentó a 3 bateadores, dio una base por bolas y fue todo, no le hicieron carrera limpia ni carrera. Ahora viene el turno para Luis Ángel Nevares, noveno en el orden, segunda base con el número 29 en su espalda. Omar Castellanos, listo, lanzamiento, swing, strike el primero. Arturo, adelante. Va a ser todo para el Chino Valdés. Irá a lanzar Iván Hernández por parte del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Estamos esperando que nos lo hicieran oficial esto, porque pues bueno, obviamente tú ya sabes que se maneja, estaban indecisos si por Sosa o por Hernández. Al final de cuentas indican que Carlos Iván Hernández será el nuevo lanzador por parte del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Buena labor de picheo del pitcher inicialista Daniel Valdés. Y bueno, el quinto pitcher por el equipo de Algodoneros, Omar Castellanos, como ya lo mencionaban ustedes, sacó el primer out de esta entrada. Bueno, vamos con unas pilas, mi querido Pompín, porque se te corta mucho el micrófono, Una bola, un strike. Aquí lanzamiento strike el segundo. Una bola, 2 strike con un out. Carnitas Charrones de anda. Juanito, tapes un poquito ahí el micrófono porque les están bombardeando ahí el lado izquierdo. Río Concho, Chiquita, Poniente, en Delices, la tienda Meme, Dandy, Familia, Carnitas y Chicharrones de anda. Una bola con 2 strike y 2 out. Listo aquí Omar Castellanos enfrentando a Luis Ángel Nevares. Hay un machucón al pitcher, se cae el pitcher sentado. El tiro es alto, brinca Luis Eduardo. Primero da un paso hacia atrás para amortiguar exactamente, regresa rumbo al inicial y cayó el segundo por la vía 1-3. Sí, se resbaló ahí Salvador Hernández al fildear ese machucón. Cuando iba a tirar se resbala, Arturo, y de ahí en el suelo tira y por poco vuela Luis Eduardo. Autocristales Lux, contamos con la aplicación profesional de teflón para la protección de la pintura de tu vehículo. 472-7677, Autocristales Lux. Hay 2 outs en esta séptima entrada, parte baja. Ahora viene el turno para el primero en el orden. Aquí abriendo nuevamente la alineación del equipo Manzaneros de Cuauhtémoc. El lanzamiento es malo. Una bola, 0 strike. El día de hoy de 3-1 con 2 producidas y 1 anotada para el toronjo Octavio Armendáriz. Primero en el orden, que cubre
el jardín central a la defensiva. Mañana 8:30, les recuerdo a toda la gente que está en sintonía de Romántica 102.fm, a quienes nos acompañan también por YouTube. Les recuerdo que Pasión Deportiva se transmite de lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana y de 2:30 a 3:30 de la tarde, de lunes a sábado exactamente. Una bola con 0 strike. Hay 2 out. Derecho contra derecho. El Toronjo, que recibió pasaporte en la primera entrada, rodado cerca del pitcher. Le ataca el parón en corto, excelente ras de suelo, su tiro rumbo a primera out. Una jugada elegante del campo corto, y al final tomó la pelota. Sí, es Eric Zagarnaga. A ver, Pompín, te encargo quién es el parón en corto porque lo veo muy delgado. Vamos a ir un corte, regresamos, se van 7 entradas completas de juego. Alcodesa, alimentos concentrados de delicias. Algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Todos vamos a gritar. Vamos, algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos, algodoneros. Pues sí, era Misael Mesa, Juanito tenía toda la razón. Pues la forma de tirar, Arturo. Ya tiene como 2 entradas entonces. Sí, cuando desde que agarró el rolling que tiró abierto era ver a Misael. Sí, era Misael Mesa precisamente. Bueno, viene el zurdo Iván Hernández. Juanito, se le está metiendo muchísimo ya a la izquierda, ¿eh? Sí, deja. Entonces, viene entonces aquí en esta parte alta de la octava entrada, 7 carreras por 0. 7 carreras por 0 ganando el equipo Manzaneros. La competidora ferretera aquí conectando, no, al final swing nada más, una bola, un strike. Misael Mesa es el que está en la caja de bateo. Aquí voy a darle la labor de Daniel Valdés, Arturo. Lanzó 7 entradas completas, enfrentó a 26 bateadores, no le hicieron carrera, le dieron 4 imparables, dio 2 bases por bolas, no golpeó, no tiró wild y ponchó a 7. Así es que deja el juego ganado y así es que el chino sigue sin perder, Arturo. Saludos al Pencas. Saludos a mi gran amigo allá, el Pencas, que la vez pasada fue por su premio, Arturo. Un gran aficionado que siempre está en sintonía con nosotros, así es que saludo a él y a toda su familia. Misael Mesa, este año bateando para 171 milésimas, ha conectado solamente 7 imparables en 41 veces oficiales. Sí, pocas oportunidades para Misael este año. Una bola con 2 strikes. Aquí para el bateador en turno, lanzamiento conectando línea brava pero de foul. Agradecerle a Agua Electropura Delicias, surtimos a domicilio, abarrotes, empresas, maquiladoras 474-2332 y para el triunfo, sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente. Qué rico pan en Delicias. Así que entra bateador emergente, al final Eric Zagarnaga se fue de 1-0 con pasaporte en la sexta entrada y fue dominado abriendo tanda en la tercera por la B63 Chor primera.
Ventaja aquí para Iván Hernández, que ya está en la loma. Fue todo para Daniel el Chino Valdés. Se balancea el zurdo, rodado de botes a media altura rumbo al short. Tranquilo Mainaveite, su tiro rumbo a primera, out. Cayó el primer out, Juanito, de esta parte alta de la séptima entrada, de octava entrada. Sí, un rolling fuerte, pero ahí de botes largos hacia directo a las paradas cortas. Fildea tranquilamente ahí Juan Manuel Mainaveite a primera y vía 6-3. Cae aquí shortstop primera Misael Mesa para el primer out cuando viene a batear Omar Jaramillo, el primero en el orden, que esta noche va de 3-0 con ponche sin tirarle incluido. Viene el turno para el potrillo Omar Jaramillo, primero en el orden, zurdo contra zurdo. Primer lanzamiento, viene elevado, hacia atrás va el jardinero central, ahora hacia adelante, dos espacios, levanta el guante y captura. Y rápido. Cayó el segundo mate de esta parte alta de la segunda entrada, Juanito. Sí, así es, aquí rápidamente al primer pichón no lo va Omar Jaramillo, conecta bien a la esférica, pero saca un elevado allá profundo hacia el jardín central. Rápidamente Octavio Armendáriz colocándose, capturando, y cae el segundo out. Cuando viene a batear el designado Iván Gándara, que en este partido lleva de 2-0 con base por bola recibida. Queso Los Pinos, nuestra misión: producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo, el sabor que no distingue. Queso Los Pinos, nuevamente zurdo contra zurdo, lanzamiento abierto para el minigato Iván Gándara como segundo en el orden, el día de hoy de 3-0, no, de 2-0, dominado por la vía 31 en la primera entrada con elevado rumbo al jardín izquierdo en la tercera, y recibió pasaporte en la sexta. De las 3 apariciones, 2 oficiales, lanzamiento rodado, trazado rumbo al short. A bote pronto, excelente Mainaveite, elegante, toma la pelota. 3 vinieron, 3 se fueron, 7 entradas y media de juego. Se fue rapidito con la labor del zurdo Iván Hernández, sacando en orden 7 carreras por 0, ganando Manzaneros, que todo le sale, jugando muy bien el día de hoy, sobre todo con esa gran labor de Daniel el Chino Valdés. Sí, así es, exactamente. Pues ahí está. Ya se acaba de entrar, así que el score sigue 7-0 favoreciendo a los Manzaneros. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Vamos a gritar, vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Bueno, pues ahora viene pitcher derecho, Jesús Manuel Carlos. Pompín. Así es, Arturo Jesús Manuel Carlos entra por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Jesús Manuel Carlos, su regreso con el número 43. Natura, a ti deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura, donde encuentras todos los suplementos para tu deporte, bajando la Plaza del Santuario en la esquina de la Nutrición Natura. Con el número 43 en su espalda, el clasificado Jesús Manuel Carlos, que entró por Isaac Castro. Yo no sé si el zurdo mundo quiera que sus pitchers hagan bullpen, pero la verdad me es un juego muy importante también. No quiere decir que se tienen que dar por vencidos, pero la ventaja, me da mucho la atención que mañana
un lanzador como Jesús Manuel Carlos te puede hacer falta también, Juanito, con Ismael Tijerina, Gaby Méndez, las posibilidades que le caen al equipo, ¿no? Exactamente. Carlos Castañeda, Isaías Ornelas, que han hecho un gran Xiomar trabajo. Castellanos, te sacó en orden. La anterior, pues ¿para qué lo sacas? Pero bueno, a veces se incomodan, piensan que lo hacemos al manager y no es eso. Lanzamiento strike el primero. Este es un Arturo. este es un pitcher que te puede marcar diferencia para. Es un clasificado, pues tienes que jugártela. Adelante. Ray de Sol Delgado, ahora cubre el jardín derecho. Poncho Amaya viene a cubrir la primera colchoneta y sale del partido Luis Eduardo García. Gracias. Cambios en la defensiva. Y en la receptoría también ya está Isidro Rocha. Una bola, un strike. Bueno, cambios en esta parte baja del octavo capítulo. Ganando Cuauhtémoc cómodamente 7 carreras por 0. Una bola, un strike. César Orduño está en la caja de bateo de 4-1 el día de hoy. Lanzamiento bajito. Conectó imparable en su primera oportunidad y luego ha sido dominado en 3 ocasiones. En la cuarta y en la quinta en 2 veces que se paró el plato. A partir es imparable, en la primera entrada no ha podido sacarla del cuadro. 2 bolas, un strike la cuenta. Viene el pitcher, lanzamiento pegado. 3 bolas con un strike. Cinema Delicias, contamos con todas las salas renovadas, con butacas ergonómicas, alfombras e iluminación. Tenemos estrenos cada semana. Y Burritos Lalos, calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social. Consintiendo su paladar, le atienden Lalo y Norma Sapien. 3 bolas, un strike. Lanzamiento abierto y bueno, pues lo perdió. Allá va Campante trotando rumbo a primera. Con pasaporte César Orduño. Viene el turno para Rogelio Rivera. Sí, ahora el bateador zurdo Rogelio Rivera, el tercero en el orden. Rogelio Rivera que lleva de 4-2 en este partido, Arturo, con una carrera anotada. Anotó en esa quinta entrada. Sí, él fue el que inició después de esos 2 outs con su doblete. Acá al jardín izquierdo fue el que inició la fiesta y ahí empezó hasta que terminó después de que hicieron 6 carreras. 12 imparables ha conectado el equipo de los Manzaneros por 4 del equipo Algoneros. Aquí Jesús Manuel Carlos para enfrentar el tercero en el orden, cubriendo el prado izquierdo. Rogelio Rivera, la defensiva, lanzamiento machucón por segunda, la toma el segunda, a la intermedia, una auda, primera, doble play rapidito. Aquí sacando la casta también Misael Mesa y la bazuca rumbo a primera, Juanito. Sí, un rolling de botes altos rápidamente, toma Jesús Gallegos, le pasa a Misael que pivotea rapidísimo a primera y doble play. Así es que del 4 al 6 cae César Orduño, del 6 al 3 Rogelio Rivera. Así que hay 2 out. Ahora viene el turno para Alejandro Flores, cuarto en el orden. Con el número 5 en su uniforme, tercera base, Jesús Manuel Carlos, ya de costado. Aquí viene el lanzamiento, rombo al plato, esquina de adentro para bateador derecho. Strike marca el umpire. Doctor Suchi, jueves 3x2 en todos los sushis, jueves de alitas al 2x1 y los domingos 2 sushis de aguachile con 2 espumosas por 200 pesos, 639-132, 40-93. Aquí le emparejan la cuenta, el siguiente lanzamiento fue malo, una bola con un strike. A toda la gente que ha sido paciente independientemente del resultado, ¿no? Se desaniman, es el primer juego de la final, mañana los duelos entre el clasificado Ismael Tijerina y también por el otro lado Rogelio Gándara. Sí, exactamente. Y recordar lo que te comentaba antes, que en la pretemporada Algoneros siempre ha perdido el primer partido. Lanzamiento machucón de foul, una bola, 2 strikes, sí. Primer partido lo perdió en aquella gran actuación de Aldo Salinas. Exactamente, ahí primer empezó. partido, gran actuación del Burris Gutiérrez contra Camargo. Exactamente. Y luego contra Chihuahua perdió el primer juego también. Así que bueno, una bola, 2 strikes, 2 out. Lanzamiento. Aquí conectando al final, logró conectar de foul, un machuconcito, parecía ir engañado totalmente. Luciendo mal con las curvas, Pésimo, Arturo, se ven con las curvas. Gasolina Black Gold, combustible americano, mejor precio y mayor rendimiento frente a Burger King y Carretera de las Vírgenes, cerca de la Glorieta Niño Cero. O sea, voy a hacer un experimento aquí. A ver. Ándele, ahí está, exactamente. Es su audio. Sí. Sí.
Y me tapo y... Porque tendría que cerrarlo, pero pues no. Aquí viene un batazo rumbo al jardín derecho. Está dominado, viene hacia adelante Radisel Delgado, se quedó con la pelota. Así que bueno, pues aquí está dominándose con el doble play, sacando en 3 hombres la octava entrada. Nos vamos a la novena, el equipo algodoneros por su última oportunidad. Y bueno, por 3 outs para conseguir la ventaja Manzanero de Cuauhtémoc. Corte y regresamos. Muchas gracias. Parte alta de la novena entrada. Viene a batear el equipo de los algodoneros, Juanito. Sí, así es, Arturo. Pues aquí viene tratando de quitarse la blanqueada aquí el equipo algodoneros ante los lanzamientos de Iván Hernández, y viene a bater el tercero en el orden Ildefonso Amaya, jardinero derecho, el cuarto Luis Eduardo García, primera base, el quinto Miguel Ángel Holguín, y se alcanza el sexto Carlos Rubio. Así es que 7-0 a 3 outs de la victoria de llevarse el primer juego de esta gran final del equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Ya se prepara aquí Iván Hernández para el primer lanzamiento de Ildefonso Amaya. Así viene el lanzamiento, bola, una bola muy afuera, así es que Poncho Amaya se pone en una bola, 0 strikes. Ildefonso Amaya el día de hoy de 3 nada, con par de ponches. Exactamente. Bueno, la verdad es que a pocos, salvo a Miguel Ángel Olín, que fue el único que le repitió a Daniel el Chino Valdés, lanzamiento strike, y le emparejan la cuenta, una bola, un strike, 7-0 ganando Cuauhtémoc. Miguel Ángel Holguín fue el único que le repitió con 2 imparables, altura de 3-2. Alexis el doblete que le conectó, y el otro hit lo conectó Carlos Rubio. Fueron los únicos 4 imparables para que le conectaron a Daniel Valdés. Aquí un elevado rumbo al jardín derecho, hacia atrás del jardinero, al final hacia adelante, levanta el guante y captura. Parece llevar más en un principio, fue ahí al 9 para usted que anota, cayó el primer out y está 2 out del equipo de Cuauhtémoc para sacar ventaja. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. Aceptamos tus vales de vales de presidencia, Te ofrecen su uniforme deportivos escolares. Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales, y calle Tercera Poniente 116. Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. Aquí viene a batear Radisel Delgado en lugar de Luis Eduardo García. Que Luis Eduardo García se fue esta noche, se fue Luis Eduardo de 3 nada, también con 2 ponches recibidos, Arturo. Una bola, 0 strike. Aquí para Radisel Delgado con el número 3 en su espalda. Iván Hernández se balancea, lanzamiento bajito, segundo lanzamiento malo. 2 bolas, 0 strike, Green Lemon. En Green Lemon contamos con una gran variedad para todos los gustos, crepas, cheesecake y malteadas. Pregunta por nuestra nueva base Sugar Free. Las Oasis a un costado del cine, la mejor nieve ahora en Delicias. Green Lemon. 2 bolas, 0 strike, la cuenta, lanzamiento 3 y nada. Ya aquí para el bateador en turno, Radisel Delgado. Es el Delgado, también poca actividad. Sí. Bateando para 317 milésimas este año. 20 imparables, 18.
en lo que fue la temporada regular y 2 en la postemporada, con 9 carreras anotadas, 7 carreras producidas y ha recibido 15 ponches este año. Bateador derecho, es el Delgado, lanzamiento, strike el primero, adelante. No, pues acá se hizo el conato de bronca en el jardín derecho. Conato de bronca, pues la gente de Seguridad Pública teniendo la intervención, todo por una pelota, fíjate. La gente pues ya con la ingesta de alcohol, ¿no? Ya el tardecito, y pues bueno, se calentaron los ánimos. Bastante niños, sobre todo ahí en lo que estaban afectados, bastante llanto por parte de los chiquitines. Al final de cuentas ya parece que Seguridad Pública controló este conato de bronca por 70 pesos, mira, un buen juego de béisbol y box también. 3 bolas, 2 strike, ponche tirándole, perdón, swing tirándole, sí. Aquí regresé, lanzamiento, ponche, sin tirarle a la esquina de adentro, Juanito. Sí, una recta ahí, después de 3 bolas le vino con los 3 strikes, esa última la deja pasar Arturo y ya es ponchado ahí. Eso, por favor, eso ya es lucimiento, Arturo. Bueno, van a platicar con el pitcher, no, van a pedirle, lo van a cambiar. Y allá hay problemas también, allá por el lado del equipo Algodoneros. Vamos a ir un corte y regresamos. Sí, también por allá hay problemas. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, quebrado y cuentas con Camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, es un juego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Miguel Ángel Holguín a la caja de bateo. Adelante, Popín. Juan Carlos Sosa, Arturo. Juan Carlos Sosa, nuevo lanzador por parte del equipo de los Manzanares de Cuauhtémoc. Como lo mencionaban ustedes, creo que esto ya es un lujo, esto ya es lucirse. Y bueno, es un nuevo pitcher por parte del equipo de los Manzanares de Cuauhtémoc, el tercero de esta noche. Totalmente de acuerdo, no había necesidad y por ahí hay problemas. Sí, hay problemas por el lado donde está el equipo Algodoneros. Donde está sobre todo la afición, donde está don Alfredo Sánchez, Sí, una bola de strike. Arte alta de la novena entrada. Está a nada el equipo de Cuauhtémoc de conseguir una victoria muy importante para ellos porque los pone al frente en esta serie. Y Algodoneros, como lo ha hecho ante Rojos, ante Camargo y ante Chihuahua, a remar contra corriente. Lo ha dado rumbo a la caseta del equipo Algodoneros, una bola, 2 strike. Y el respetable, bueno, se sigue metiendo con Miguel Ángel Holguín. Exactamente, a pesar de que lleva de 3-2 Arturo. Así que una bola con 2 strike, hay 2 out. Y la gente se pone de pie. Una fiesta redonda el día de hoy. Exactamente. Completa para toda la afición de Cuauhtémoc. Tiene ventaja aquí ya Juan Carlos Sosa sobre Miguel Ángel Holguín. Se balancea. Lanzamiento alto. 2 bolas con 2 strike. Tercia de patos. Tercia de patos aquí para Miguel Ángel Holguín. Que el día de hoy Miguel Ángel Holguín de 3-2. Imparable rumbo al jardín derecho en la segunda.
ponche sin tirarle en la cuarta y también conectó imparable a la banda contraria, esto en la séptima. En par de ocasiones, tanto en segunda como en séptima entrada, se quedó en posición de anotar a 90 pies de la registrada. Exactamente, así es. Pues aquí está Miguel Ángel Holguín defendiendo con todo el turno. Miguel Ángel Holguín, que es el único que lleva 2 imparables de 3-2 en este partido. Miguel Ángel Holguín hit al derecho en la segunda entrada, ponche sin tirarle en la cuarta y hit al central en la séptima. Terce de Patos, lanzamiento, conectando un batazo profundo, Roma al jardín derecho central. Le llegó el derecho. Le llegó el jardinero derecho y se quedó con la pelota. Se acabó el juego, señor Juan Palafox Márquez. Gana el equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc al equipo de Algodoneros. Sí, gana una gran labor de picheo del chino Daniel Valdés, Arturo. Lleva la victoria al equipo de los Manzaneros de Cuauhtémoc. Esa quinta entrada fatal para el equipo algodoneros después de 2 outs, le hacen tremendo rally de 6 carreras y pues ahí fallando muchas cosas, jugando mal a la pelota y con ese gran picheo del equipo contra, hay que reconocer, el equipo de Manzaneros merecidamente se alza con una gran victoria, la primera victoria en esta serie final, pero hay que recordar que hay que ganar 4, Arturo. Apenas es el primer partido y esto apenas empieza, así es que gran victoria, pitcher ganador el chino Daniel Valdés y el pitcher derrotado Mario Alberto González. No sé, Pompín, si tengas algo en el terreno de juego. Sí, en este momento vamos a ver si nos está Daniel Valdés para Romántica 102.1 de Delicia. Daniel, primera victoria para el equipo de Cuauhtémoc y de tu brazo. Bien. Sí es. Salimos triunfadores el primero. Aún queda mucho camino. Nos faltan todavía 3 victorias para lograr el objetivo. Seguir así. El equipo batió bien. Salimos en una buena noche y sacamos el triunfo. Daniel, ¿qué lanzamientos ocupaste para maniatar lo que viene siendo la ofensiva del equipo de los algodoneros? No, pues todo mi repertorio, o sea, es un equipo muy difícil, no es fácil ganarle a un equipo como ellos que tienen muchas personas chocadoras, muchos jugadores que chocan la bola, jugadores de poder, sin embargo, lo importante es tener un buen control para poder dominar al equipo contrario. Daniel, el caso del equipo de Cuauhtémoc tuvo un descanso, ¿le benefició a ustedes como lanzadores? Sí, pues yo creo que sí, es importante en la recta final que cuando ya se encuentran los brazos un poco cansados, el descanso parece que nos favoreció, no nos salimos de ritmo, seguimos entrenando, jugamos un partido por semana, o sea, se siguió trabajando igual, pero estamos completos. A tu escasa ha dado mucha responsabilidad cargar un equipo, ¿no? Como lanzador abridor de series. No, pues ya estamos aquí ya algunos años, gracias a Dios, gracias a la directiva, al manager que me dan la confianza y tratar de responder con triunfo. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Las palabras de Daniel el Chino Valdés, quien fue el pitcher ganador de este encuentro. Una buena labor de pitcher, sobre todo pintando de blanco al equipo de los algodoneros de la tercera zona de Delicias. Mañana será el segundo juego de la serie, amigos de Romántica 102.1, entre el equipo algodoneros y Manzaneros, el segundo de la gran serie final. Muchas gracias a Ramón Gallegos, Juanito, muchas gracias. No, pues gracias y mañana con el favor de Dios los esperamos para que nos escuchen y para que lo vean a través de YouTube, yo creo, ¿no, Arturo? De YouTube también, y esperamos que mañana las cosas sean diferentes y esta serie, acuérdense, es larga, es de 7 a ganar 4, apenas es el primero y como comentábamos las series anteriores, se perdió el primero, al final de cuentas se ganaron las 3 series. Hoy puede ser igual o el béisbol es impredecible, así es que esperamos un gran duelo. Todo estaba saliendo a la perfección como habíamos comentado, pero en esa quinta entrada no sé qué pasó después del golpe, también ahí como que desconcentró a
Mario Alberto González, que estaba haciendo una gran labor, Arturo. La resbalada primero, después del golpe ese, y de ahí parece que de ahí se apagó. Muy bien, la figura del señor Juan Palafox Márquez, Ramón Gallegos, Rayos, Jorge Antonio Sánchez Garay, los controles, dirección general de Sigma Radio Delicia, del licenciado José Luis Chavero, al STIR, a la señora Olga Lidia Mimela Campos. A cada uno de ustedes que están en preferencia, muchas gracias. A los patrocinadores, servidor y amigos, se despide Arturo Baeza Rosete. Mañana 8:30, Pasión Deportiva por esta frecuencia. Pásenla bien, buenas noches, cuídese, cuídese.